Voy a explicar un poquito, ¿sí? Bueno, igual, tampoco si desde aquí no. Ahora os voy a explicar un poquito cómo se va a desarrollar. En principio, bueno, va a tomar la palabra don Manuel García, que va a ser el que abra la mesa, y posteriormente iremos pasando a don Jesús Acosta, Marián González, don Jesús Acosta, que es el neurólogo y prestigioso también pertenece a la Federación, ¿cómo era? A FEDU. Asociaciones Familiares de Enfermos Duales. Y muy vinculado en el tema de la drogadicción. Marián González es la fiscal antidroga de aquí de la zona de Jerez, y ni que decir tiene su importancia de que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Marián. Sandra Rodríguez, que también es fiscal en el área de Jerez, que además ha estado muchos años en Ceuta, conoce mucho el tráfico de drogas y nos va a hablar un poco de su experiencia. Y Francisco Mena, como presidente de la Federación de Asociaciones Nexos, las asociaciones contra la droga en Cádiz. También, pues no tiene ni que decir, lleva cerca de 30 años o más, ¿no, Paco? Casi 30, pero mucho más bien. Al frente así que ni que decir tiene. Yo voy a explicar 5 minutos lo que es Mandrágora, porque más de uno no sabréis ni qué asociación es esta. Y bueno, quería aprovechar un poco la coyuntura para deciros que Mandrágora es una asociación para prevenir drogodependencia, que está instaurada en la zona de Sanlúcar, Chipiona y Trebujena, lo que es el Bajo do Guadalquivir o la costa noroeste, que somos nuevos, no tenemos ni un año, y estamos empezando y dándonos a conocer como en este tipo de reuniones, de charlas y demás. Nuestra intención es la prevención de la drogodependencia, sobre todo en chavales preadolescentes y adolescentes, y luego en jóvenes, y también la rehabilitación y reinserción de toxicómanos. En ello tenemos mucho el apoyo de vuestro paisano y amigo mío, Daniel Durán, que está intentando hacer una labor muy importante en eso. Y bueno, en el tema de los jóvenes y demás, estamos en conversaciones con la Concejalía de Educación para ver si podemos entrar en los colegios y poder complementar un poco la ayuda que ya tienen en los colegios sobre el tema de la droga. ¿Vale? Sin más preámbulos, os voy a pasar con Manuel García para que nos dé esa luz. Muchísimas gracias. Y un saludo muy cordial a todos los gente a quien agradezco personalmente vuestra asistencia a unas jornadas que, sin lugar a dudas, yo creo que suponen un hito histórico en nuestro municipio, en la medida en que realmente no es fácil aunar pues la calidad tanto personal, profesional y como no humana de los componentes de la mesa y de la sensibilidad y el trabajo coordinado para conseguir de alguna manera reducir o erradicar un problema social, un problema que sin duda se puede abordar en todos los municipios y que en nuestra costa, en nuestra comarca, desgraciadamente pues tenemos ese hándicap de el hecho de ser un municipio costero donde realmente la incidencia del tráfico de drogas ha sido muy elevado en los últimos años, en las últimas decenas de años, y en ese sentido yo creo que el que estemos todos sensibilizados y que todos a una trabajemos para conseguir reducir un problema tan preocupante y que genera tanta alarma, no solo alarma social, sino esos problemas que generan en los hogares, en el día a día, yo creo que realmente es digno de elogio el que tengamos hoy la oportunidad de compartir con auténticos profesionales cualificados en la materia, junto con muchísimas personas sensibles y preocupadas por conseguir mejorar en este tema. Evidentemente yo quiero comenzar dándole las gracias a Mandrágora, ¿no? Una asociación que sin duda está mostrando pues una fuerza, ha irrumpido con una fuerza enorme en nuestra comarca y creo que los éxitos ya están llegando, viendo día a día cómo están trabajando de manera altruista por conseguir que esos objetivos que todos deseamos en materia de prevención. Pero además Mandrágora viene con tanta fuerza que lo primero que están planteando también es la creación de un centro en Chipiona, un centro incluso de internado, aquí y por tanto creo que también hay que saberlo valorar y elogiar en momentos tan difíciles,
creo que todos tenemos que poner de nuestra mano, todos tenemos que poner nuestro esfuerzo, un esfuerzo solidario para que ese centro tire hacia adelante y para que consigamos realmente recuperar a muchos jóvenes, recuperar a mucha juventud que en estos momentos está perdida y que sin duda encuentra un camino o una luz con gente que vocacionalmente lo entienden como algo que puede perfectamente recuperarse, porque así los datos lo demuestran. Si además unimos pues esa visión globalizadora que tenemos que abordar a la hora de hablar del problema de la drogadicción, yo creo que qué mejor que aunar criterios desde el ámbito jurídico, y porque también ahí tenemos que ir muy de la mano, no solo la prevención desde el ámbito social, desde el ámbito psicológico, desde el ámbito en el que quizás yo más me haya formado y preparado, sino que también hay que tener esa visión clara desde el ámbito, desde el componente jurídico, y qué alegría poder contar aquí hoy en nuestra mesa, bueno, pues con la fiscal antidroga de Jerez o con la fiscal también del área. Y como no, creo que esas personas que ya lo habían demostrado y que hoy están aquí presentes, amigos y conocidos de muchos años donde han trabajado en temas tan importantes como la prevención, sin duda creo que para Chipiona, insisto, creo que es un hito histórico, porque puede haber un antes y un después con la reflexión, y sobre todo porque también habrá una cámara que está registrando lo que aquí vamos a hablar, para que todos los ciudadanos de nuestro pueblo puedan valorar la inquietud, la problemática y sobre todo las respuestas y las salidas que tenemos desde el ámbito de prevención. Yo creo que la prevención del consumo de drogas constituye una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad, y que todos tenemos que ser muy receptivos ante cómo trabajar en prevención, y desde luego buscar esos estilos de vida positivos, esos estilos de vida saludables. Creo que es una de las premisas más importantes que tenemos que marcar a la hora de hablar de los jóvenes de nuestros municipios, y para eso evidentemente hay que saber trabajar todos los que son conceptos en el ámbito psicológico, como es la autoestima, o como el saber decir que no ante determinadas situaciones que muchos jóvenes caen en esos momentos, y que hoy haya muchos jóvenes a los que visitamos en las prisiones de nuestra comarca, a muchos jóvenes que vemos desgraciadamente que incluso hemos sido somos amigos de sus padres, de su familia, somos realmente miembros casi de una misma familia, y ver a esos jóvenes hoy en prisión algunas veces nos llama la atención de decir qué pena este chaval, que lo hemos visto nacer o que lo hemos visto estar con nosotros, cuando un chaval que a lo mejor todo el mundo dice que qué buena persona es o qué hábitos más favorables hacia la vida tenía, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues han cometido errores que muchas veces también hay que abordar la problemática, como decía anteriormente, desde una perspectiva global, y ver que la crisis también afecta y mucho a los hogares, y hace que muchas veces se cometan errores que parecen impensables, ¿no? Por tanto, todos a una tenemos que trabajar. Creo que se están dando los pasos de manera firme, y que hoy estemos aquí, insisto, con las personas más cualificadas posibles desde el ámbito jurídico y desde el ámbito social para que abordemos un problema tan importante y tan preocupante para nuestra sociedad, creo que es motivo de enorme orgullo. Aquí hay que dejarse de valorar de protagonismos. Aquí no hay protagonismo ninguno. No hay protagonismo ni en el ámbito social ni en el ámbito político. Aquí el protagonismo lo tiene el cómo luchar entre todos por erradicar un problema que sin duda lleva muchos años asolando nuestras costas, nuestra comarca, y que entre todos lo vamos a conseguir, y máxime con alternativas como la que hoy estamos aquí presentando, y con ciudadanos de bien que sin duda se están preocupando por conseguir erradicar el problema. Por tanto, muchísimas gracias en primer lugar a todos los ponentes por el cariño y por el interés que han mostrado hacia nuestro municipio, y como no, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, porque con vuestra presencia estáis dignificando este acto y estáis haciendo posible que realmente reflexionemos juntos para conseguir mejorar entre todos este camino. Muchísimas gracias, y cuando quieran le paso la palabra a los ponentes. Un abrazo muy fuerte a todos. Pues nada, pues si no queremos entretenernos mucho porque somos muchos ponentes, vamos a ver si 10-15 minutillos, si no más. Sí. Vamos a darle la palabra a don Jesús Acosta Varo, médico neurólogo y miembro asesor de la Asociación de Familiares de Enfermos Duales de Cádiz. Y sin embargo, hoy, en abril próximo, se reúne en Honolulu la Asociación Internacional de Neurólogos, la American Academy of Neurology, ¿no? Que reúne a todos los neurólogos del mundo. No hay ni una sola, yo es que he estado mirándolo ayer, ni una sola ponencia, ni una sola de complicaciones neurológicas de drogas. Y eso es tremendamente sorprendente. La Sociedad Española de Neurología se reúne cada año en diciembre en Barcelona. Ni una sola ponencia de drogas. Es decir, los neurólogos no saben de drogas. Los psiquiatras tienen, si ustedes, es un ejercicio facilísimo.
Uno va al servicio de psiquiatría, unidad de salud mental de Puerto Real, por ejemplo, que tiene 30 camas y pregunta ¿cuántos pacientes ingresados? 30. De ellos, ¿cuántos están en relación con las drogas? No lo saben. El 80% están relacionados con las drogas. La primera vez que se habló de drogas en la Facultad de Medicina de Cádiz fue hace pocos años. ¿Y sabe quién fue? No fue Virgilia en el siglo XVIII, fui yo. Es decir, el primer profesor de la Facultad de Cádiz que habló de drogas fui yo, lo cual significa que los médicos generales no saben de drogas. ¿Quién sabe de drogas? Pues nadie. Nadie. Si yo veo en mi consulta un montón de pacientes con afectaciones, complicaciones neurológicas de la drogadicción y lo sufro en mis propias carnes, yo soy padre de un paciente dual, lo digo en público, a mí eso no me importa mucho. ¿Cómo es posible que el resto de los pacientes duales no están censados en ningún sitio ni nadie los conoce? Luego tampoco saben entonces de droga, ¿quién sabe? Pues nadie. Absolutamente nadie. Entonces, entre eso y la permisividad social, bueno, las frases esas de bueno un porrito, eso está en la oreja de todos nosotros, que nadie me cuente, pero compañeros míos que le han dicho a pacientes o psicólogos que han dicho a pacientes, bueno, un porrito tampoco es tanto. Pues un porrito puede producir cosas importantes. Y bueno, esto es una estadística del 2002 con, bueno, pues las cientos de millones de no sé cuántos de cannabis derivado, de anfeta, de coca, de pedazo de heroína. Es que intento correr. La droga más de uso común, la que la Biblia pone en la mano derecha de Dios es el alcohol, es la droga nuestra, digamos, la nuestra, la asumida por nuestra cultura, la asumida por nosotros, que también tiene importantísimas complicaciones neurológicas, como son las convulsiones, como son los temblores etílicos, como son la atrofia cerebral, como son la demencia alcohólica, como son los trastornos de nervios periféricos, con parálisis, etcétera, etcétera. Es decir, ya empezamos con la primera. La primera es capaz de producir trastornos neurológicos severos. ¿Por qué no se ven tanto ahora? Pues no se ven tanto ahora porque ahora yo creo que se bebe menos, a pesar de todo, se bebe menos. Ya no se ve los alcohólicos por grupos. Yo soy de un pueblo que es Chiclana de la Frontera, también bodeguero, digo también porque aquí hay, esta zona aquí es mucho de bodega, cuando se veían a los alcohólicos por las calles. Eso ya no se ve, ya afortunadamente se ve menos. Por tanto, las complicaciones neurológicas del alcoholismo son menores también, pero no dejan de existir. Y el cannabis, eso que está, el porrito famoso, eso que está tan a la orden del día. Si yo lo que digo que si el cannabis se coge por toneladas cada año en la provincia de Cádiz, y las estadísticas dicen que lo que se aprehende con la H famosa es el 10-20% de lo que pasan cantidades ingentes de cannabis. Por supuesto que pasa hacia arriba, pero aquí se queda mucho. Y eso alguien se lo fuma, que no me cuenten cuentos. Quiero decir, y yo, en mi consulta, yo veo muchísimos pacientes consumidores de cannabis, muchísimos pacientes con adicciones a cannabis y complicaciones del cannabis. Pero claro, no existe el censo. Primero, yo no puedo decirlo, por razones éticas y legales. Y segundo, no irían a mi consulta entonces tampoco, o sea que, pero el hecho objetivo es que está ahí. ¿Y cuáles son las complicaciones del cannabis? El cannabis, no quiero yo decir que todo el que consume cannabis necesariamente va a ser adicto y todo el que consume cannabis va a tener complicaciones, no, pero sí que son frecuentes. Los trastornos psiquiátricos, de agresividades, de trastornos comportamentales, de trastornos de ansiedad, etcétera, son conocidísimos. Y eso, todo el que tenga a su lado, que eso es fácil, un consumidor de cannabis lo va a ver. El efecto psicótico, es decir, trastornos psicóticos, la famosa esquizofrenia. ¿Cuántos pacientes, de las unidades de salud mental están en relación fundamentalmente con cannabis? Porque el cannabis, a diferencia de la heroína, que la heroína tiene efectos, pero poquísimos efectos sobre el cerebro humano, que es una cosa que puede escandalizar un poco. La heroína no tiene prácticamente ningún efecto sobre el cerebro en sí misma,
Quiere decir, la heroína se utilizaba en los años 20 del siglo pasado, se utilizaba para la estabilización de pacientes psiquiátricos. Por tanto, no tiene efectos perniciosos sobre el cerebro, la heroína pura. Mientras que el cannabis sí que es capaz de producir desde mínimos trastornos de ansiedad, trastornos conductuales y trastornos esquizofrénicos en pacientes predispuestos. De hecho, de todos los pacientes esquizofrénicos que haya a lo mejor en un ingreso en una unidad psiquiátrica, más o menos el 80% tienen relación con el cannabis. De todos los trastornos comportamentales, sobre todo cuando se mezclan con alcohol, de pacientes que están en prisiones, un porcentaje altísimo tienen que ver con el cannabis, que es un aspecto también descuidadísimo. También descuidadísimo porque yo no conozco el tema y solo lo tengo de referencia y de oída de una compañera mía, médico de una prisión grande. El 80% de los pacientes no tienen según ella, no tienen una asistencia psiquiátrica adecuada. Y el cannabis es capaz de producir más cosas. El cannabis es capaz de producir, es que no tengo el puntero, pero allí tienen ustedes, es una imagen de una resonancia magnética de un paciente mío con atrofia cerebral por cannabis. Es decir, un consumidor de cannabis que se produce un trastorno orgánico. Ya no es un trastorno comportamental o una disminución de los rendimientos intelectuales o un síndrome amotivacional. Eso está en el lenguaje. Yo paso, tío. Esa frase de paso, tío, porque ha dejado de existir la motivación, el síndrome amotivacional. Y el deterioro cognitivo, que eso en Román Paladino, la demencia por la atrofia cerebral. Eso insisto en que está constatado, publicado, y yo tengo un caso de esos. También es capaz de producir trastornos vasculares, en el sentido de ataque, lo que se llama un ataque isquémico transitorio, ictus, en lo que la gente llama una embolia cerebral o un aire. Eso también es capaz de producirlo el cannabis por sí mismo. Luego están las drogas estimulantes, que son capaces también de producir, eso lo ven ustedes, en las discotecas y en los no sé cuántos, y los intentos de suicidio o en los homicidios en muchachos jóvenes, etcétera, producidos por drogas estimulantes, fundamentalmente la cocaína, y un efecto importantísimo neurológico, la hemorragia cerebral. Yo tengo en mi cabeza ahora mismo no menos de 3 hemorragias cerebrales en los últimos 5 años producidas por cocaína. Insisto, no se ve nunca en ningún sitio, ni nadie quiere hablar de eso, porque no es políticamente correcto, no, de eso no se habla, pero eso también lo vemos todos los días en la televisión, no hace falta mucho. Y luego ya no hablemos de las drogas de diseño, de las metanfetaminas, lo que la gente llaman, o se llama a nivel coloquial el speed o el MPTP, o etcétera, 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 que yo eso ni siquiera lo nombro por un poco, únicamente dar 2 o 3 pinceladas para no comerme yo el tiempo que está dedicado aquí a los demás, ¿no? Y la cocaína fundamentalmente, el trastorno fundamental, el ictus en el sentido de hemorragia cerebral o cardiopatía, o la dependencia, la dependencia y los trastornos psiquiátricos. Y los alucinógenos, que como su nombre indica, los alucinógenos son alucinaciones, pero también son capaces de producir trastornos neurológicos estables y trastornos psiquiátricos estables, en el sentido de brotes psicóticos. Siempre, al final, siempre son brotes psicóticos, que para que un poco en coloquial, los trastornos esquizofrénicos, sujetos que acaban siendo esquizofrénicos y por supuesto incapacitados para una vida social normal, ¿no? Con eso, yo lo que quería era solamente, en síntesis, decir que todas las sustancias de abuso, o drogas, o sustancias de uso ilícito, como ustedes prefieran, están implicadas en trastornos neurológicos. Todas, 100%. Segundo, que la primera forma que tenemos nosotros para luchar contra esto, o yo creo, es
concienciar a los profesionales para que alguien se haga cargo de eso. Los psiquiatras no quieren, yo incluso a nivel privado, yo tengo incluso anécdotas, ¿no? A un paciente, a un compañero mío psiquiatra le digo, oye, mira, este paciente que yo quiero que tú lo veas a medias conmigo porque tiene trastornos psiquiátricos, ¿que un adicto a droga? Ah, no, yo no quiero. Pero hombre, a ti no, ¿pero por qué? Dice, porque el último se llevó el cenicero de la sala de espera. O sea, son pacientes que nadie quiere. Nadie quiere, ¿por qué? Pues porque entre los trastornos comportamentales, entre no sé cuál, nadie quiere. Los psiquiatras no saben y se inhiben. Se ven fácilmente pacientes que pasan por unidades de psiquiatría, sin que le hayan hecho un rastreo de tóxicos y estando bajo efecto de tóxicos. Los pacientes de la vertiente legal, la de las prisiones y todas esas historias, pues ahí no hay, con todo mi respeto, creo que no hay un tratamiento serio de los pacientes adictos, ¿no? Los que están fuera tampoco dicen, bueno, demonio, ¿qué hago entonces con él? A mí cuando me preguntan que qué hacen con un enfermo, que un adicto no es más que un enfermo, la verdad es que uno tiene dificultades para decirle que vaya a tal sitio o a tal otro. Ahí está Paco Mena, que no me dejará mentir. ¿Dónde se manda un paciente dual? Es decir, el hijo del alcalde de Sipiona se fuma 20 porros diarios y bebe alcohol y se va de marcha, no sé cuánto. Y ahora tiene un brote esquizofrénico. Y ahora va en una unidad de agudo y le dan de alta. Adiós. Y ahora dice el alcalde de Sipiona, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con él? Está perfectamente previsto si le sale una manchita en el cuello a la fiscal de no sé dónde. Está previsto que aquel señor tiene el cáncer de pulmón y se sabe la metodología, plum, 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 plum. Se sabe absolutamente todo, pero si usted tiene un paciente dual, yo he llegado a decir solo a un juez en voz alta, mire usted, la única solución es que yo compro una pistola y le pego un tiro. Es que no veo otra solución. Salvo que yo sea, es que ni aun siendo multimillonario se resuelve. Dice, bueno, entonces ¿qué hago con él? Lo mato. No hay solución. Quiere decir que son problemas que están ahí. ¿Por qué? Porque no hay centro más que, bueno, Montenegral, pero Montenegral es un centro privado. Más bueno que el pan, gente encantadora, fabuloso y todo. Pero aparte tiene unos costos que hay que pagar y que no todo el mundo lo puede pagar. Quiere decir que... ¿Y quién sabe? ¿A quién se lo mandamos? A un aficionado. Dice, porque ¿quién es el que está no sé dónde? El que está no sé dónde es que por experiencia suya personal, pero una formación, nadie. Con eso termino. Muchas gracias. Recortando esto es por luego crear un turno de preguntas, que es lo que quiero que sepáis, que vamos a estar 15 minutillos hablando, pero para que tengáis la oportunidad de poder hacer la pregunta que a vosotros os parezca o creáis conveniente, ¿vale? Venga, vamos a pasar el turno a mi amiga Marián, la fiscal antidroga de Jerez. Si le hiciera una encuesta ahora mismo a las personas que están aquí sentadas y les preguntara si les preocupa la droga o que o en qué escala o en qué lugar pondrían el problema de la droga, probablemente salvando la economía, el paro, la vivienda y todo esto que está íntimamente ligado, enseguida cualquiera de ustedes dirían que efectivamente es un problema el de la droga y que es importante en su vida. Todos conocerán a alguien que se ha visto afectado por el problema de la droga a nivel de salud, o a lo mejor conocen a alguien que se ha enriquecido a costa de la desgracia de otra persona o mirando para otro lado. Alguna inquietud tendrán cuando se hallan en este lugar en este momento, muchos con un compromiso más específico por las distintas asociaciones que veo que están aquí presentes en este acto. Yo quiero hacer esto un poquito informal y práctico, de manera que si alguien, voy a contar un poco anécdotas de mi experiencia personal como fiscal antidroga y si alguien me quiere interrumpir o tiene curiosidad, pues que no dude en hacerlo. El problema no es solo de España, tenemos, como saben, pues hay países productores, países de tránsito de droga y países consumidores. En España, menos producir droga, nos va muy bien en el tránsito de droga y también batimos récord como consumidor de droga. Yo manejaba cifras de 2007, ya digo, son aproximadas, pero me llamaba mucho la atención el que se dijera que en España
se cogía el 70% del hachís de toda Europa y el 50% de todo el mundo. Y si voy ya a la provincia de Cádiz, el 25% de todo ese hachís de España entra por la provincia de Cádiz. De manera que no nos pregunten a Cádiz por el problema de las drogas, que sabemos mucho. Pero además ostentamos puestos de récord en consumo de cocaína, que hasta hace poco tiempo era 4 veces superior al resto de Europa, y he visto que hay hasta un 11% de consumidores de hachís o derivados canábicos en España. ¿Cómo entra la droga en España? Supongo que lo sabe o que lo han escuchado. Forma de entrada de cocaína se hace a través de contenedores, de barcos y a través de personas o de mulas. No sé si han escuchado recientemente, a final de año, los contenedores que han entrado por Algeciras, que traían plátanos supuestamente de Ecuador, que iban para una empresa de San Lucas. Hoy han cogido 80 kilos de cocaína. Además de plátanos los plátanos, de plástico. Pues hoy han vuelto a coger 80 kilos de cocaína. ¿Plátanos también? No, estos no venían en plátano, estos venían en aguacate. Yo anoche veía en el telediario los plátanos de plástico y digo, estos no son los míos, eran otros. Y estos son otros. Pues hoy han vuelto a coger 80 Pues me kilos. alegro muchísimo, porque además se nos arregla la cifra de aprehensiones, que aquí tristemente parece que no se trabaja si no se coge mucha droga, y no es verdad. La fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado trabaja mucho y me alegro muchísimo por ello. Ya digo, 645 kilos, terminamos el 31 de diciembre, yo fui contentísima a trabajar, a cumplir con mi deber, que era meter en prisión a las personas que habían o que son presuntamente responsables de ese hecho delictivo. Eran fruta procedente de Ecuador, me llamó la atención y miré lo de Ecuador, y Ecuador no ha sido un país tradicionalmente cultivador de coca, parece que es por la cercanía con Colombia. Perú sí, Perú está que se sale. Entra cocaína también a través de mulas, de personas, fundamentalmente por los aeropuertos, bien la lleva en maletas con doble fondo o bien en el interior del cuerpo, que eso también lo he vivido yo. Tengo una persona en prisión que llevaba 800 gramos de cocaína en el interior del cuerpo, en pequeñas bellotas, que había ingerido mediante yogur y que posteriormente pues tuvo que evacuarla. Realmente se juega la vida, era un desgraciado que eso lo hacía por 600 euros. El hachís, pues qué les voy a contar, en Chipiona, a través de los barcos en nuestras costas, a través de camiones, de eso puede hablar mucho más mi compañera que ha estado en Ceuta, también a través de contenedores, obviamente, e incluso por la vía aérea hemos tenido yo conozco 2 sentencias de condena por medio de avionetas. El consumo, decía recientemente en el mes pasado la ministra de Sanidad que había bajado un 2,6% en España. Esto es una buena noticia, pero es verdad que también el poder adquisitivo en los jóvenes ha caído mucho con la crisis económica, con lo cual no creo que podamos cantar victoria demasiado. Y decimos que es un problema en un doble sentido, un problema de salud pública que causa la drogadicción y que supondrá el que se tengan que adoptar medidas de educación, medidas formativas, un compromiso social de todo el mundo, un compromiso de rehabilitación ya a posteriori de esa persona que trata de rehabilitarse, de rehabilitación y de resocialización de esa persona. Y ahí trabajarán fundamentalmente las autoridades sanitarias y de asuntos sociales. Y posteriormente tenemos también el que da lugar a un problema de seguridad pública. Sabemos que no se genera solo el delito del tráfico de drogas, sino que el tráfico de drogas conlleva otra serie de delitos, otra serie de problemáticas, como son muchos robos, ajustes de cuentas, secuestros, homicidios. También conocemos, por desgracia, en esta zona casos en los que se han producido secuestros de familias enteras, han ido a robarle el hachís y luego esa familia pues ni siquiera llega a denunciar el hecho, porque ¿qué voy a decir a la policía? Que habían venido a robarme el hachís. Aún así tenemos casos en los que se denuncia porque obviamente han pasado pánico y tienen miedo por los niños, por sus familias, y bueno, también se están investigando este tipo de hechos. El delito de blanqueo de capitales, que está muy asentado en la sociedad y muy aceptado. Es importante perseguirlo, y decimos que las soluciones a este segundo problema, el problema de seguridad pública, es la que compete ya a la parte judicial y del Ministerio Fiscal, a quien yo estoy representando en este acto. Quiero decir que nosotros intervenimos ya para castigar cuando todas las soluciones anteriores han fallado. Entra en marcha toda la actividad, actuación de la policía, de los jueces y de la Fiscalía. En España tenemos la Fiscalía Especial Antidroga, que está en Madrid, pero tenemos una red de fiscales especialistas que intentamos estar por todas las provincias
en mayor o menor medida. No es lo mismo el problema, lógicamente, que tenga provincias como Salamanca, Segovia, Soria, que el problema que tenemos, obviamente, en Cádiz. Entonces, hay provincias en las que no existe fiscal delegado antidroga y hay otras como Cádiz que ya vamos para 3 fiscales delegados y los que no son 2 fiscales delegados y yo, que no soy realmente delegada, pero sí estoy integrada dentro de la sección de fiscales antidroga. Hay más personas integradas en la misma y ya digo, nos faltan fiscales realmente porque el trabajo es mucho. Trabajamos investigando el delito desde el principio, codo con la policía y fundamentalmente con grupos especiales. Saben que existen los grupos especiales dentro de la Guardia Civil, como el EDOA, que trabaja muy bien. En Policía Nacional está la UDICO, otros grupos más modestos de las comisarías locales, como en Sanlúcar, en Jerez, que igualmente tienen su grupo de estupefacientes que trabajan muy bien para los medios que tienen, mucho más modestos que, por ejemplo, el grupo Greco dentro de Policía Nacional, que esos sí son de más reciente creación, dependen directamente de Madrid, no de las comisarías provinciales, sino de Madrid, y obviamente tienen mayores medios y, por tanto, pues también consiguen mayores éxitos. Esta operación de los plátanos de Ecuador pues era del grupo Greco. No puedo olvidarme de la dependencia de vigilancia aduanera, que también tiene una labor encomiable, desarrolla una labor encomiable y están siempre prestos a ayudar a cualquier otro grupo policial, porque el pajarito, como llaman los narcotraficantes al helicóptero, está siempre, ya digo, disponible para cualquier operación, para interceptar cualquier embarcación que se acerque a nuestras costas. En este punto estoy recordando el barco, no sé si lo escucharon el mes pasado, un barco holandés con 23.500 kilos de hachís. Igualmente fue una aprehensión muy importante también para ellos, para incrementar lo que había sido la aprehensión en el 2010. Y eso me llamó mucho la atención. Y ya les pregunté a los de vigilancia aduanera y me dicen que realmente son organizaciones holandesas que traen el hachís de Marruecos y que ya en 2008 cogieron a esta misma organización 3.800 kilos, en agosto del año pasado 5.300 kilos y ya el pesquero Nancy II, este último del 11 de noviembre de 2010, con 23.503 kilos y con 3 detenidos holandeses, había sido una noticia estupenda. Eso me hizo pensar en el mito o en la información que hay de que en Ámsterdam, en Holanda, en general se puede consumir o es legal consumir hachís. Y me puse a buscarlo y es que no es cierto. Realmente es que se toleran los famosos coffee shops, estos a los que van y que son una demanda para los extranjeros. Realmente se está tolerando siempre que sean mayores de edad, no se den más de 5 gramos por persona y día, no se consuma además alcohol, pero no es legal. O sea, de todas maneras, ya digo, lo toleran. Fuera del coffee shop no se puede consumir. Y allí tampoco está regulado, o sea, o fuera de esos 5 gramos, con lo cual la persona que los vende, si tiene en su casa una guardería con varios kilos, está delinquiendo. El traerlos de Marruecos, porque de alguna manera lo tienen que traer para poderlo vender, también es delictivo. Y entonces, ya digo, me llamó la atención. El mayor centro internacional de distribución de drogas, que Holanda, curioso. Sí. Prácticamente toda la heroína que pasa por Europa pasa por Holanda, desde ahí se distribuye. Bien, los delitos que investigamos pues son desde el trapicheo, el menudeo, venta a menor escala de cocaína, de heroína, parece que está apareciendo otra vez, por desgracia, y en hachís sí hay grandes o importantes organizaciones en la zona, como todos saben. Asimismo, se investiga el delito de blanqueo de capitales, que ya me he hecho referencia a él, y la Fiscalía Especial Antidroga tiene especial interés en la persecución de este delito. Los grupos especializados tienen cada vez más medios para hacerlo y ya saben que es importante el que al delincuente, al traficante en concreto, se le incauten los bienes, porque de la cárcel se sale. Los años que caen por tráfico de hachís son 3-4 años, bien, es tiempo, pero tampoco es excesivo tiempo, y realmente lo que no se puede permitir es que se esté enriqueciendo mediante el tráfico de hachís, y cuando salga de prisión disfrute de todas sus propiedades. Entonces eso es desde luego un objetivo y una meta a perseguir. Las técnicas que se emplean para investigar estos delitos, pues todos habrán escuchado, que habrán oído decir que utilizamos lo que es la intervención de comunicaciones, tanto telefónicas como correos electrónicos. También se están interviniendo, es más difícil, pero también se puede hacer.
Todo ello, lógicamente, con respeto a los derechos fundamentales, y de eso se trata, de que el fiscal esté trabajando con la policía para que los oficios que presentan, los atestados que presentan, no vulneren los derechos fundamentales de nadie y no lleguemos luego a lo que hemos visto en ocasiones de narcotraficantes abrazándose en la sala de juicio porque han quedado absueltos porque era nula la intervención telefónica. Eso es lo que hay que evitar en el futuro de manera absoluta, y ya digo que para la Fiscalía, desde luego, esto es una prioridad. Existen otras técnicas especiales como son las entregas vigiladas. Esto es muy curioso. En Jerez hace poco, y lo llevó mi compañera, se recibió un paquete en Barajas y se autorizó por un juez, con informe del fiscal, que llegara a su destinatario, que estaba en Jerez, porque si no nos quedábamos sin saber, porque la dirección que suelen poner es falsa, entonces si no nos quedábamos sin saber quién era realmente el que iba a recepcionar ese paquete. De esta manera la policía consiguió detener a esa y a otras personas. También en los contenedores que llegan a Algeciras se ha autorizado alguna vez una entrega vigilada para que, sabiendo que la droga está dentro del contenedor, se le deje circular, por ejemplo, pues hasta Sanlúcar o hasta Barcelona o hasta donde vaya, de manera que se consigue detener a muchas más personas. También se ha utilizado, aunque en menor medida, los agentes encubiertos o infiltrados, agentes de la Guardia Civil, que se meten en una organización con una personalidad, se le da una identidad falsa, y desde luego se juega en la vida. Esto no se usa demasiado porque no sé hasta qué punto compensa el peligro que supone para sus vidas y las consecuencias que le puede traer después cuando la organización descubre que la gente ha estado infiltrado en la organización. Es importantísima la cooperación jurídica internacional. Aquí nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, está dando sus frutos. A nivel europeo es mucho más fácil, pero bien, cuando damos con países de África, pues es mucho más difícil la colaboración. Yo he pedido comisiones rogatorias a Colombia con un buen resultado. En 2 meses allí instruye la Fiscalía, en 2 meses nos han contestado y perfectamente nos han informado de aquello que teníamos necesidad para el procedimiento en curso. En este caso era una ciudadana de Huelva que habían enviado por cocaína a Colombia, gente del ámbito de Jerez y Lebrija, y la detuvieron en el aeropuerto de Bogotá. Bien, pues yo me quedo con un procedimiento con escuchas telefónicas y que mi implicado no sé qué droga, qué le puedo imputar, qué droga habían intentado vender. En este caso, pues ya digo, por la comisión rogatoria, pues sé que efectivamente se le cogen 2,5 kilos de cocaína en unas maletas con doble fondo, y a partir de ahí ya tengo que montar yo el procedimiento también en España para conseguir que se castigue también a estas personas. Ya veremos luego si me tengo que traer a esta chica a declarar a juicio o pido una entrega temporal que se llama, pero bien, ya eso será en otro momento. Existen también magistrados de enlace, en fin, es una materia complicada, pero también un fiscal de cooperación internacional que nos ayuda a no echar un cable en este punto. Respecto de las penas que establece el Código Penal para el tráfico de hachís y cocaína, si alguien tiene especial interés en que las explique, pues me lo pregunta después. Sí puedo hacer una breve referencia a la reforma del Código Penal. No sé si saben que el día 23 de diciembre entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, que modificaba las penas y las bajaba ciertamente, sobre todo respecto de cocaína. Entonces, si antes la pena era de 3 a 9 años de prisión por el tipo básico, luego con las agravantes se sube más, ¿no? Ahora es de 3 a 6 años. Esto nos ha supuesto que hemos revisado, yo en concreto en Jerez, como 150 sentencias ya de condena, y efectivamente he tenido que rebajar las penas a traficantes de cocaína. De hachís no las hemos tocado, esas han quedado igual. Eso es realmente una mala noticia, pero tenía su razón de ser porque parece ser que había una decisión marco de la Unión Europea y se trataba de equiparar con la legislación europea. Aquí hay discrepancia porque por lo visto en Francia se ve que no han equiparado, allí no han hecho caso, pero bien. Yo me conformo con que las cumplieran, íntegras, con que no se les dieran terceros grados y con que se aplicaran las agravantes en los casos que se tienen que aplicar, porque en ocasiones, si la pena con las agravantes era a partir de 9 años, parece que a los tribunales le costaba mucho ponerle agravantes. Ahora que se aplique, si se está vendiendo en un establecimiento público, se está vendiendo en un establecimiento público, y si hay un menor, entonces que aplique efectivamente esas agravantes. Y bueno, algo muy positivo para Cádiz es que antes, para que se diera la agravante, en el caso de hachís, de las organizaciones de buque, pues se requería que tuviera unas medidas, que tuviera cubierto, un montón de requisitos, con lo cual nos quedábamos sin aplicarla. Y ahora se ha contemplado expresamente el término embarcación, con lo cual cualquier semirrígida de estas que meten se va a considerar, va a tener una pena superior
Y otra buena noticia es que ya si la organización, para aplicar las agravantes de organización, son necesarios muchos requisitos, cuando esos requisitos no se cumplan, pues también tendremos la posibilidad de aplicarle lo que es el grupo criminal y también agravarle la pena en ese sentido. Por tanto, ya digo, malas noticias en cocaína, pero en hachís parece buena en hachís, que casi nos interesa más a Cádiz. En cuanto a los problemas que surgen en los asuntos de droga muy complicados, sí es verdad que a veces ha habido dilación indebida y asuntos muy antiguos. Yo tengo asuntos en Sanlúcar del año 2000, del año 2001, que realmente es lamentable que se hayan quedado tan atrasados. Las soluciones, pues yo no sé cuál sería la solución. Yo soy de las que soy partidaria de juzgados específicos en la materia, que se dedicaran, al menos en provincias como la nuestra, que se dedicaran específicamente a esta materia, a la droga. Y también, bien, tengo derecho a decirlo, soy partidaria de que se dé la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal, y así estamos los que de verdad tenemos vocación en la materia para perseguir este delito. Y bueno, sí que digo que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal va por ahí, que esto ocurre en otros países de Europa como Italia, Bélgica, Portugal, y que ni siquiera dentro de los grupos más o menos conservadores tanto de la Fiscalía como de la Judicatura, bueno, la Judicatura no, en la Fiscalía estamos de acuerdo. Sí. La Judicatura no está de acuerdo en que no dé la instrucción al fiscal, pero bien, yo tengo derecho a propugnarlo. Han bajado las aprehensiones, eso no significa con respecto al año pasado, no. Con respecto al 2008, que fue el año donde hubo un repunte muy importante, ¿no? Han bajado las aprehensiones, yo iba a decir en Barcelona y en Galicia, ¿vale? Que dicen que es por la presión que ha habido policial, la eficacia policial. En Cádiz habían bajado bastante y yo creo que este año van a bajar también. Yo tengo aquí la cifra del 2009, que teníamos 99.000 kilos de cocaína, y yo no creo que llevemos 99.000 kilos de cocaína este año por muchos plátanos. De cocaína. De cocaína. Y de hachís el año pasado tenemos 47.000 kilos. Bien, esto es Guardia Civil, tengo que sumar. No, tienes que sumarlo. Tendríamos que sumar policía, Guardia Civil, están todas las cifras. Yo creo que este año en hachís, creo, las cuentas que nosotros tenemos, es que en hachís tenemos más que el año pasado. No, sí, en ¿por el barco? Sí. Claro, es que el barco fue un pelotazo. El barco fue un pelotazo. El barco fue un pelotazo. Bien, y ya, bueno, para terminar, por si efectivamente alguien tiene un familiar enfermo, conocido, víctima de la droga que ha delinquido, porque es muy frecuente que esto ocurre, pues también el Código Penal ofrece soluciones, a veces muy benévolas, incluso se le trata mejor que al que no consume ningún tipo de sustancia, y está el artículo 87 incluso, que es la suspensión extraordinaria. La persona con pena condenada a pena de hasta 5 años de prisión no entra en la cárcel si se está rehabilitando en un centro serio, un centro homologado y con una serie de requisitos bastante estrictos, pero desde luego sí que tiene su oportunidad. También está el indulto. A veces depende mucho de ellos, de que, o sea, yo solo digo, es que tú solo te vas a meter en la cárcel si dejas de cumplir esta condición, que es que no vuelva a cometer un nuevo delito durante el plazo de la suspensión, y que además abandone, o sea, si no abandona el tratamiento, no va a entrar en la cárcel. Y luego, pues ya a nivel penitenciario también existen ventajas, como pueden ser los terceros grados o la reducción de la pena. Y ya digo, también la vía del indulto es factible para esos casos en que se vea que de verdad la persona abandonó el mundo de la droga y que de verdad delinquió a consecuencia de su adicción a estas sustancias. Pues nada más, algo que me quieran hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Haya encontrado con el Ministerio Fiscal la visión del Ministerio Fiscal en este tema, pero sí, en este caso, en mi caso personal, pues mi paso por Ceuta. Me he llevado 3 años, casi 3 años en Ceuta, y allí pues he podido comprobar el constante tráfico de hachís impresionante que hay diario. Diario, pues unas cantidades tremendas. Yo puedo decir que de detenidos en materia de hachís tenemos diariamente 10 diarios, todos los días seguro, entre culeros, muleros, vagineras y la modalidad de droga en coche y droga dosada. Bueno, en primer lugar, solo decir, ya ha adelantado la fiscal antidroga, que Marruecos, el paso del estrecho, es el mayor productor, se ha convertido en el mayor productor y exportador de resina de cáñamo, de hachís. Permítanme que lea un poco, porque aunque nosotros estamos acostumbradas a hablar en juicio, esto es muy diferente.
Entonces, para seguir mi guía, Marruecos ha proporcionado el 70% del hachís que se consume en Europa, efectivamente la mitad de la producción mundial. Eso es increíble. Y solamente añadir que solo el 10% de estos beneficios se queda en el país africano. He podido comprobar personalmente porque he visitado muchísimo Marruecos, casi todas las semanas, y es un país extremadamente pobre, y sin embargo las mafias que actúan allí pues tienen un nivel de vida altísimo. La mayoría son clanes familiares, porque Ceuta es una población, una ciudad autónoma con 70.000 habitantes, y allí todos se conocen, todos nos conocemos cuáles son esas familias y el nivel de vida que tienen, o por lo menos ese es el punto de vista. Ceuta, como ya he dicho, tiene el paso de estrecho es muy difícil controlarlo. Gracias a la labor de la Guardia Civil y de la policía me han llegado a decir y a comprobar que si bien el paso es constante, solo un 5% es el que se coge de hachís. Como modalidades, solamente para modo de anécdota, pues los culeros, como ya adelantó el fiscal antidroga, las personas que se meten la droga dentro en forma de bellota arriesgan su vida, porque eso es súper peligroso para la vida. Arriesgan su vida, pero no solamente los hombres, sino también las mujeres. Últimamente tenemos mucha modalidad de mujeres embarazadas. Y últimamente también me gustaría hacer hincapié en una nueva modalidad que se estaba dando, que eran peninsulares, hombres de mediana edad, con familia numerosa la mayoría, y procedente normalmente del sector de la construcción, que debido a la crisis pues lo ha afectado mucho. Se ha visto muy afectados, se han visto muy necesitados y están pasando muchísima droga en coches cargados de hachís. Arriesgan sus vidas, son la mayoría coches lanzaderas que se llaman, son los primeros que se ven en una fila, cuando las verdaderas mafias y traficantes mayores están justo detrás, que son los que realmente van cargados de toneladas y toneladas. Pues desgraciadamente los que se cogen precisamente son estos hombres de paja, como digo yo, y luego en las declaraciones, cuando yo las asistía, pues llegan a dar verdaderamente pena, porque ellos confiesan todo y sinceramente pues te hablan de su crisis familiar y personal. Entonces, a cambio de un puñado de euros, pues arriesgan su vida y su seguridad. Por otro lado, también quiero hacer hincapié en que es que aunque se ha venido a distinguir por el Código Penal, también por nuestro ordenamiento jurídico, entre drogas blandas y duras, después de la excelente exposición del doctor, me gustaría también pensar y poner aquí en tela de juicio, de reflexión, que se entiende por drogas duras y blandas, porque si bien entendemos como drogas que no causan grave daño a la salud, el hachís, después de la exposición que acaba de hacer el doctor, pues me da que pensar que no es efectivamente una droga blanda o a la que se le pretende dar menor importancia que la cocaína o que la heroína, sobre todo por los efectos tan nocivos que acaba de exponer que se produce con el hachís. Efectivamente, el forense me hablaba hoy del elevado número de jóvenes, de adolescentes con esquizofrenia que se está dando últimamente, y todo por el consumo, pero eso no lo conoce casi todo el mundo, eso muy poca gente lo conoce. Eso no lo conocen ni los médicos. Exacto. Porque no quieren saberlo. Exacto. Luego vamos por la calle, entre los amigos, en las tertulias que tenemos, así más cercanas, y a mí como fiscal pues me dicen mis amigos, bueno, pues yo estoy a favor de la legalización del hachís, sobre todo el hachís, porque todo el mundo dice que es beneficioso, que relaja. Entonces, el gran desconocido, es el gran desconocido. También hacer hincapié que también en Ceuta, sobre todo, el paso de hachís también está dando últimamente paso a la entrada de nuevas drogas, drogas desconocidas hasta ahora y también muy graves. También hace referencia que también he estado en Ceuta como fiscal, he servido como fiscal de vigilancia penitenciaria, entonces he acudido a la prisión de Ceuta en muchas ocasiones y he tenido oportunidad de entrevistarme con muchos reclusos de allí. Allí la población es una prisión muy pequeña, de los años 50, muy antigua y muy humilde, con unos 380 reclusos, pero es que de esos 380 reclusos el 90% son por salud pública y están allí por salud pública, y a pesar de los intentos, los esfuerzos de instituciones penitenciarias, a través de programas como son el intercambio de jeringuilla, metadona, de la naltrexona, pues no consiguen bajar el gran índice de droga que hay en las prisiones. Yo pensaba que solo era en Ceuta, pero efectivamente la droga en la prisión existe en todas las prisiones también. Los propios reclusos, cuando me entrevistaba con ellos, me decían pues que no le importaba meterse cosas en el cuerpo con tal de pasar los días, que la vida en prisión es muy dura, que al principio sí que se apuntaban a talleres, pero después empiezan ellos mismos a caer en depresiones y es muy fácil. Y lo peor es que están los traficantes, las grandes mafias, que son los que yo considero que
es a los que hay que perseguir detrás de todo esto. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos pensaban, están totalmente equivocados, que las mafias, sobre todo a estos peninsulares, a estos hombres que venían muchos de la provincia de Cádiz, estos padres de familia, las mafias les prometen después que a la familia los van a ayudar desde prisión, cosa que luego no ocurría. Y luego pues se daba lo que se daba. Yo solamente añadir como una breve estadística de lo que yo he vivido allí. Había 4 modelos de policonsumo, que era el alcohol y el cannabis, que se daba entre una media de jóvenes entre 15 y 34 años, fundamentalmente hombres. Los psicoestimulantes y el cannabis, liderado por la cocaína, se daba, sin embargo, sobre todo entre hombres también entre 15 y 34 años, pero los psicofármacos, tranquilizantes e hipnóticos sí que se da también entre mujeres, y los narcóticos también, la media estaba de un hombre de 35 a 50 años. Yo me quería preguntar, que también quería plantear en la mesa redonda, los factores de riesgo. ¿Por qué esto? ¿Por qué recaer en la droga? Bueno, también en las tertulias familiares se pregunta, ¿tiene que ver con el ámbito social, con tener más dinero o menos dinero, un determinado nivel cultural? Y sin embargo, después de una estadística que he consultado del año pasado, se llega a la conclusión de que no tiene nada que ver, que se da, factores de riesgo son sociales, familiares, pero también el nivel educativo, ocupacional. Y, por ejemplo, en Ceuta puedo dar un dato, el 18%, que eso sí que me llama la atención, de los encuestados reconocían que no tenía efecto positivo alguno consumir cannabis, hachís. Pero, sin embargo, la alarmante cifra de un 80% consideraba que no tenían efectos negativos. Y solo un 12% admitía que el consumo había provocado efectos negativos en el ámbito familiar. Entonces, vuelvo a incidir en que es la gran desconocida. En mi caso, el hachís. Hablo sobre todo del hachís. Y a modo de resumen, puedo decir que el sexo preferentemente se daba entre hombres, el consumo, la edad entre menor de 34 años, y estudios, como he dicho, se daba en todos los niveles jurídicos. En Ceuta casi 16.000 personas aproximadamente afirmaban que habían consumido en alguna ocasión drogas, y unos 6.600 son consumidores habituales, con habitualidad. No me queda más que añadir, por la reforma del Código Penal ya la ha adelantado mi compañera María en su excelente intervención, solamente decir que bueno, que sí, que nos quedemos con lo bueno, con lo positivo. Lo positivo es que se han endurecido, la pena de prisión se ha endurecido, que va desde 4 a 6 años, de 4 años y medio a 10 años para las organizaciones, para los jefes y organizadores en caso de hachís. Y en caso de organizadores y jefes, en caso de drogas que causan grave daño a la salud, llamada cocaína o heroína, pues van de 9 a 12 años de prisión. Sí que ha aumentado. Yo prefiero quedarme con eso, con lo positivo. Además de la introducción, en este caso, la semirrígida, por ejemplo, en una zona como es esta, en Chipiona, en San Lucas, pues también es importante quedarnos con lo bueno. Otra cosa positiva, por supuesto, es que la reinserción, aunque poca, el artículo 87 da una oportunidad a todos los delincuentes, que incluso, a pesar de no ser delincuentes primarios, se deshabitúan, se someten a tratamiento, y en ese caso se le puede suspender la pena, darle una nueva oportunidad, como yo digo. Y por último, solamente añadir, por si acaso algunas de las preguntas van destinadas a la posible legalización o personas que están a favor de la misma, pues sí, como decía mi compañera, efectivamente en Holanda no es que esté legalizado, es que se tolera, pero el resultado, yo quiero quedarme con el resultado. Si es el modelo, si en Holanda es el modelo, ¿qué consecuencias positivas se ha sacado después de 15 años que llevan en Holanda admitiéndose o tolerándose ese consumo minorista? Porque es una situación un poco rara. Se admite el consumo a menor escala, sin embargo, para abastecerse tienen que acudir al mercado ilegal. Y la consecuencia, el resultado que se ha sacado después de esos 15 años es, primero, que el prohibicionismo no ha reducido los delitos relacionados con la droga, porque se plantea un problema. Aquí dicen que el delincuente pobre, digamos, el drogadicto pobre, tiene que robar para abastecerse, para consumir. Y eso pues podría ser un alegato de las personas que están a favor de la legalización. Sin embargo, en Holanda ha ocurrido todo lo contrario. Es decir, que en Holanda ha aumentado todos los delitos relacionados con la droga, el robo, el homicidio, todo eso ha aumentado. En segundo lugar, la política de drogas no guarda ninguna relación con la cantidad de consumidores, no tiene nada que ver, no guarda relación de causalidad. Lo único positivo, por decirlo de alguna manera, es que las condiciones de consumo van a ser mejores. La droga no va a estar adulterada, va a ser una droga mejor. O sea, pero ya estamos en el segundo aspecto, cuando ya la persona es consumidora. Yo prefiero quedarme, o nosotras, desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, con la prevención, por supuesto. Por todo ello, entiendo que también estoy a favor de que la instrucción se nos dé, por supuesto, al Ministerio Fiscal, que estamos codo a codo con la policía, con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y que hoy entiendo que solo desde la conjunción de las voluntades, si todos ponemos un granito de arena, podemos llegar a, por lo menos, a paliar o a afrontar el problema con justicia y, sobre todo, con humanidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sandra. Bueno, vamos a darle la palabra a mi amigo Paco Mena, a ver qué nos cuenta de sus 30 años de experiencia como presidente de la Federación de Asociaciones Nexos de aquí de Cádiz, la Federación de Asociaciones contra la Droga. Y nada, todo tuyo. Muchísimas gracias, alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros, a los dos fiscales, a mi amigo Jesús Acosta, como siempre, y a Miguel Ángel por invitarme y por estar aquí. Mi satisfacción es importante, lo explico por qué. Como bien dice Miguel Ángel, llevo muchísimos años en el movimiento asociativo de lucha contra la droga, y de hace muchísimos años, más de 20 años, queríamos que hubiera una asociación de lucha contra la droga comprometida en Sanlúcar, Chipiona, y por fin la hay. Hombre, asociaciones que hay en estos municipios existen, pero son fundamentalmente de tratamiento terapéutico. Y nosotros queríamos ir más allá. Queríamos que hubiera una asociación que organizara actividades como la de hoy, que nos parecen importantes, que trabajara haciendo prevención en los centros educativos, pero que también contara la realidad del narcotráfico de la zona, como ha relatado el alcalde al principio de su intervención. Y eso nos parece muy importante. Por eso la verdad que estoy muy satisfecho. Y en los mejores tiempos del propio movimiento asociativo, tengo que deciros que la provincia de Cádiz es la provincia que más asociaciones de lucha contra la droga tiene en España. En España. Yo soy el presidente de una federación provincial, pero esta provincia tiene 2 federaciones provinciales más, que por una cuestión de cada uno se ha aglutinado en una federación. La que yo represento tiene, con la de Miguel Ángel, con Mandrágora, ya 18 asociaciones, y próximamente posiblemente tendremos la número 19 en el puerto Santa María, que es el amigo Antonio. Estoy encantado, como decía, de estar aquí, de que esté mi amigo Antonio Peña aquí, está con Pedro, Luis Bononato, que también es un magnífico profesional del Proyecto Hombre, que lleva muchísimos años trabajando, ayudando a los drogodependientes. El movimiento asociativo de lucha contra la droga en esta provincia se inicia en los años 80, porque en España no ha habido ninguna provincia que sufriera el daño que hace la droga, como la provincia de Cádiz. El único lugar similar a la provincia de Cádiz son las Rías Gallegas. Estamos hablando de que en la década de los 80 el número de consumidores de heroína en esta provincia era escandaloso, y sobre todo en el campo Gibraltar. En el campo Gibraltar, de donde soy yo, pues bueno, había en aquel tiempo censado 3.000-4.000 heroinómanos, que desgraciadamente no están entre nosotros, desgraciadamente. La gran mayoría de ellos murió por droga adulterada, que es la mayoría, algunos por sobredosis, y un número muy importante porque el SIDA lo ha ido matando a lo largo de todos estos años en silencio, y han muerto en sus casas de una pulmonía, de una parada cardiorrespiratoria, pero en definitiva ha sido por el tema del SIDA. Por lo tanto, esta provincia sufrió muchísimo con el tráfico de droga y con el consumo de droga. Algunas personas en esta provincia pensaron que el tráfico de droga era un problema del campo Gibraltar. Allí estaban los traficantes de droga. En el resto de la provincia no había tráfico de droga. Se centró en el campo Gibraltar. Y por eso el movimiento asociativo se hizo muy fuerte en la comarca del campo Gibraltar, porque lógicamente teníamos que defender la vida de nuestros jóvenes. Y las madres, como siempre, porque las madres, los padres somos padres, ponemos parte, pero las madres que estáis en vuestra barriga durante 9 meses a un hijo son las que se tiran a la calle y deciden que no están dispuestas a ver morir a sus hijos. En aquel momento, un drogodependiente prácticamente se trataba en la unidad de salud mental. No había recursos de ningún tipo. Existía ya Proyecto Hombre y ya estaban haciendo cosas, pero realmente no sabíamos qué pasaba, la gente se nos moría y no había recursos. Por eso se empezó a pelear. Empezamos a pelear y empezamos a convencer a la sociedad gaditana que las drogas no era un problema única y exclusivamente de aquel que las padece, que es un problema de la sociedad en general, porque irradia a toda la sociedad. Y fueron creciendo y apareciendo las asociaciones de lucha contra la droga, y como decía la provincia de Cádiz, es la provincia que más asociaciones tiene. Y las asociaciones han ido haciendo de todo en esta provincia. Han hecho la parte terapéutica como complemento a la administración, o como
respuesta a la falta que en su momento la administración no era capaz de llegar. Asociaciones que se dedican a la prevención de drogas y asociaciones que nos dedicamos, además de todo esto, a denunciar el tráfico de drogas y a decir qué es lo que ocurre. Hay un dicho que dice que un problema no reconocido siempre es un problema no resuelto. Siempre. Bien, y en esta provincia no se reconocía que teníamos un problema grave de narcotráfico y que, como decía al principio, el problema era del campo de Gibraltar. Bueno, pues cuando en el campo de Gibraltar empezamos a protestar, a luchar y a exigir medidas contra el narcotráfico y la administración fue sensible con nuestra comarca, dijeron los narcotraficantes: si aquí hay medios suficientes para luchar contra el narcotráfico, ¿por qué voy a correr riesgo en el campo de Gibraltar intentando introducir drogas si lo puedo hacer por otro lugar de la provincia donde tengo menos riesgo? Y entonces decidieron irse a Barbate. Muy bien, en Barbate durante años ha sido un escándalo lo que ha ocurrido. ¿Os acordáis del caso Antón? Un narcotraficante que se paseaba con un león por la calle, que estaba fugado de la justicia y daba entrevistas en la televisión, y encima decía que el pueblo de Barbate tenía que estar agradecido a él y a mucha gente como él porque ellos le daban de comer al pueblo. Pero es que lo peor y lo más grave es que había personas que aceptaban eso como algo normal y decían que era verdad. Al final lo que pasó en Barbate es que los últimos eslabones de la cadena, que eran los chavales que les llamaban los busquimanos, que eran los que en las playas recogían con una 4x4 el hachís que los narcotraficantes soltaban a orilla de la playa, ellos lo cargaban y se lo entregaban al narcotráfico. Esos eran los que fueron a la prisión y los que estuvieron 4 años en prisión. El juicio más ejemplar de narcotráfico en esta provincia se dio precisamente con Antón. Antón se le puso la mayor pena que se ha puesto, creo yo, en esta provincia en tráfico de hachís, porque se le pusieron todos los agravantes, banda organizada, jefe de organización, todo lo que se pudo, porque había que dar un escarmiento. Pero tal era el descaro de este narcotraficante que estaba pendiente de un juicio en un juzgado y en otro estaba pidiendo un indulto por buena conducta. Fijaros en la historia, estoy en uno esperando que salga a juicio y en otro juzgado estaba pidiendo un indulto por buena conducta. Bueno, nosotros como colectivo social entendíamos que teníamos que personarnos como acusación particular. Es decir, además del fiscal tenía que haber alguien que desde el movimiento asociativo estuviera también presente. Y así hicimos. Posteriormente, cuando en Barbate se blinda también con un sistema que se llama Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho, hombre, que no es infalible, pero sí hace un buen trabajo, los narcotraficantes dicen: ¿a dónde nos vamos? Sanlúcar, Chipiona, la entrada del Guadalquivir, y se vienen para acá y empiezan a hacer su negocio aquí. Mire usted, tengo blindado desde el campo de Gibraltar hasta Conil, Chipiona, Chiclana. Pues ¿dónde me voy? Aquí. Tengo un río que es el Guadalquivir, que es un río que me permite, por la propia orografía del terreno, de hacer mi negocio fácil, y se vienen a esta zona. Y durante muchísimo tiempo en esta zona, y todavía, pues intentan hacer su negocio cada vez más rentable. Porque el tráfico de hachís deja mucho dinero, no os creáis, es decir, la cocaína deja mucho, pero el tráfico de hachís deja muchísimo dinero. Pero además los narcotraficantes descubren que si transportan 100 kilos de hachís, la condena que le puede caer es similar que si transportan 1000 kilos de hachís. Y dice: bueno, mire usted, ¿qué vamos a hacer? El imbécil, si me pillan con 100 kilos me va a caer la misma condena que si tengo 1000, pero los beneficios son mucho menores, pues voy con 1000 kilos de hachís. Y como bien decía la fiscal, resulta que utilizan una lancha enorme, que son semirrígidas, las gomas que le llaman, donde son capaces de cargar 2 y 3.000 kilos de hachís. Y además saben y buscan el resquicio del Código Penal, que ahora ha sido modificado, que dice: el Código Penal pena mucho más cuando se utiliza un buque, y se entiende que una semirrígida no es un buque. Hay una interpretación que no es un buque, porque no necesita un patrón, porque no necesita una tripulación, y ya está. Y entonces pues empiezan a hacer su negocio. Bueno, pues en todo esto que ha ocurrido en esta provincia, y que esta provincia no tiene la culpa, como bien decía también la compañera, somos el
país que está frente por frente al mayor productor mundial de hachís, que es Marruecos. Miento, este año ya la supera Afganistán otra vez, porque durante la ocupación americana bajó en Afganistán, pero este año, bueno, hachís de Marruecos, que está del campo de Gibraltar a 14 kilómetros. A 14 kilómetros, que mira y está viendo enfrente. Que estamos hablando que tienen una producción anual, los últimos datos hablaban entre 3 y 4 mil toneladas de hachís. Y unas plantaciones que pueden suponer entre 80 y 100 mil hectáreas. Bueno, y el hachís allí se puede cultivar, no tiene precio allí, y donde tiene precio es aquí. Y nos encontramos que el lugar para introducirlo es por la provincia de Cádiz, porque se ha creado una estructura de gente que se dedica a traer hachís. Que es cierto que no es para el campo de Gibraltar ni para la provincia de Cádiz, es verdad, pero una buena parte se queda aquí. Pero lo que es todavía peor, se crea un estilo de vida alrededor del tráfico de drogas. Unos por acción y otros por omisión. Y tan grave es uno como otro. El que lo hace y el que ve que se está haciendo y lo está permitiendo y participa de alguna manera. ¿Por qué? Porque genera riqueza. No nos equivoquemos, genera riqueza. Yo en alguna ocasión he dicho, y me han llamado la atención, me han dicho tú, este hombre y tal, que la mayor industria que tiene la provincia de Cádiz es el narcotráfico. Y es verdad. No el turismo, ni los astilleros, es mentira. Y como decía Jesús Acosta, si se apresan al año alrededor de 100 toneladas de hachís, que siendo excesivamente generosos se incauta, voy a ser muy generoso, el 25%, que eso ni vigilancia aduanera dice que es el 25%, pero yo voy a ser generoso, porque dice, ¿y usted cuánto sabe que se puede incautar? Bueno, eso hay unos estudios que hace vigilancia aduanera, el 25%. Resulta que si se han incautado 100 toneladas, significa que 750 toneladas no se han incautado, eso sin contar la coca y todo esto. Eso lo multiplicamos por el precio que tiene el kilo de hachís en el mercado, que estamos hablando de las antiguas pesetas entre 80 y 90 mil pesetas, y empezar a ponerle cero. Y ahí gana dinero todo el mundo. Gana dinero el que lo trae, gana dinero el que lo recoge en la playa, que se llama el porteador, que gana entre 3 y 4 mil euros. Gana dinero el que le llaman los puntos, que es un chavalillo con una motito, que vigila a la Guardia Civil, no la Guardia Civil a ellos, donde está con un teléfono móvil y le va diciendo, la Guardia Civil va para allá, la Guardia Civil va para acá, tira para allá y tal y que cual. Eso es el punto. Luego están el coche lanzadera, que va por delante del que va cargado con la droga, el que va detrás, y aquí todo el mundo gana dinero. Y a pesar de que todo el mundo gana dinero, quien hace la operación se lleva la parte más importante. Os voy a contar una anécdota. Antón, se hace una investigación muy buena por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en la provincia de Cádiz. Bueno, pues tiene intervenciones telefónicas para pillarlo. Y nosotros, como nos personamos como acusación particular, pues tenemos acceso a todo el sumario. Y resulta de que Antón, la Guardia Civil, se entierra prácticamente en arena, en una playa de Barbate, 3 días enterrados los guardias civiles en arena para pillarlo. Se hace la operación, van allí, la Guardia Civil sale, se tienen que dar a la fuga y se quitan todos corriendo, de en medio de noche. Y Antón, temiendo que lo fueran a pillar con el dinero que le tenía que pagar al, como le dicen ellos en el argot, al moro, 20 millones de las antiguas pesetas, porque estoy hablando que no había euros, eran 20 millones, dice, si me pillan el dinero encima, me lo van a quitar y lo pierdo. Hace un hoyo en la arena y lo entierra, lo tapa y sale corriendo. No lo pillan y al otro día va a buscar el dinero. ¿Qué ocurre? Que con las prisas no vio bien el sitio, de noche llega y no encontraba el dinero. Y en esto que le suena su teléfono, y era su madre, y le dice, Antoñito, ¿ha encontrado el dinero? Y le dice, mamá, estoy hasta los cojones y ya paso de buscar el dinero, que eso lo gano yo en una noche. 20 millones de pesetas. Y se fue, yo no sé si lo encontraría, no lo encontraría, o si alguien lo encontró. Pero
como el que se le pierde en la playa 5 euros y dice, voy a perder el tiempo en buscar 5 euros, ande, yo me voy. Pues eran 20 millones de pesetas lo que Antón enterró en la playa y lo que decidió no buscarlo, porque además esto funcionaba un clan familiar. El padre de Antón era parte de la organización, la madre era la contable, la madre era la contable, porque todo queda en casa. Esto es una estructura familiar. El padre entra en prisión, pide salir, estaba en prisión preventiva, pide salir, busca un informe de un catedrático magnífico por una cuestión de salud, intentar salir de la prisión, que además el informe podía haber costado perfectamente 4 o 5 millones de pesetas, y se argumenta sanitariamente. La suerte que nosotros tuvimos era que él decía que tenía un problema circulatorio, de circulación, y que la prisión le venía mal porque no podía hacer ejercicio y tal y que cual. Y nosotros tuvimos la suerte de saber que fumaba, y le dijimos al juez que, hombre, que no estaría muy malo de la circulación cuando no se quitaba del tabaco, que lo primero que tenía que hacer es quitarse del tabaco y luego pedir salir. Bueno, con esto lo que quiero deciros, y voy finalizando para terminar a las 8 en puntito para que os dé tiempo a hacer preguntas, que el papel de los movimientos asociativos es importante, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque hay cosas que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no pueden exigir, porque son parte, ellos son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y no pueden denunciar públicamente. Hay cuestiones que los fiscales, los jueces no lo pueden decir públicamente. Hay cuestiones que los médicos que trabajan con drogodependientes y saben las carencias que hay, no lo pueden decir. Y nosotros en el movimiento asociativo sí lo podemos decir, y sensibilizar a las administraciones para que aquellas carencias que hay se vayan cubriendo. Yo tengo que decir que en la provincia de Cádiz hay un sistema montado de lucha contra el narcotráfico muy importante, muy importante. Somos la única provincia que tiene 3 grupos grecos, 3, Campo de Gibraltar, Chiclana y Jerez. Somos la única provincia de España que tiene 3 fiscales antidrogas, 2 delegados, y en el caso de ella, que esperemos que lo consigamos, que también sea fiscal delegado. Somos la provincia de Cádiz que tenemos 2 comandancias de la Guardia Civil, una en el Campo de Gibraltar y otra en Cádiz. Somos la única provincia de España que tenemos también 2 sesiones de la Audiencia Provincial, una en el Campo de Gibraltar, 3, y Ceuta 4. Bien, eso se ha conseguido, primero, porque lógicamente las administraciones han sido sensibles al problema que tiene esta provincia, pero también porque nosotros somos Pepito Grillo, y estamos machacando. Yo me he tenido muchas reuniones con la que es fiscal jefe hoy en día en Cádiz, que es Ángeles Ayuso, para tener reuniones con el fiscal general del Estado, con los partidos políticos, para que esta provincia tuviera los fiscales antidrogas, y para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan los medios suficientes, tanto tecnológicos como humanos, y para que los juzgados hayan mejorado. Y yo me sumo a la petición, que no me recuerdo cuál de las dos lo hacía. Ahora estamos pidiendo un juzgado específico del narcotráfico. ¿Qué ocurre? Que la administración de entrada dice que no. Esto y tal, y yo digo, mire usted, si hay juzgado específico para la violencia de género, que me parece importante y bueno, esta provincia se merece tener un fiscal, un juzgado específico para narcotráfico, y ver cómo funciona. Y cuando veamos cómo funciona, pues a lo mejor en esta provincia, que además somos 3 provincias la misma, pues a lo mejor tenemos que tener 3. Por eso es importante que nos comprometamos con las personas que están luchando contra el tráfico de drogas, con nuestras asociaciones. Yo animo a que, o en la estructura de la asociación Mandrágora, o en cualquier otra, que no renunciemos a cambiar el modelo social. Porque la drogodependencia, hay un problema de un modelo social que se ha construido mal durante muchísimos años, y que somos nosotros los adultos los que lo hemos construido, pero las consecuencias las están pagando nuestros hijos. Hemos creado un modelo consumista, mercantilista, capitalista, que vale todo sin importar cómo, y cuando esos valores se pierden, está el narcotráfico. Es decir, cuando no importa nada es, bueno, ¿y yo por qué no voy a ganar dinero?
¿Yo por qué no voy a tener un león como tenía Antón y me paseo por la calle, o un coche como me dijeron los chavales de Barbate cuando fui la primera vez? Y me decían los chavales de Barbate, es que si no me dedico a esto, yo soy el tonto de la clase. Y cuando uno ve que se crea ese deterioro social, la sociedad tiene que organizarse y con esa organización demandar lo que creemos que es más justo. ¿Por qué? Porque hace unos años, y finalizo ya, me quedan 3 minutos, hace unos años se puso de moda que había que legalizar la droga, el hachís. El primer hombre que yo escuché hablar de los efectos que hacían sobre el cerebro del consumo de hachís fue a Jesús. Y luego he tenido la suerte de ir a ver a Barcelona Nora Volko, que es la psiquiatra que más sabe en el mundo de este tema, y hablarte y decirte. ¿Por qué? Porque hace 10 años decían, el hachís inocuo, esto no hace daño, no adictivo, no produce la muerte, además hace menos daño que el alcohol, que el tabaco, y nos contaban todas las milongas del mundo. Y hubo gente, como yo digo, mal llamados progresistas, que decían, esto lo mejor es la legalización. Porque claro, la legalización va a hacer que se consuma así de calidad. Mire usted, el hachís no se adultera, no es como la cocaína, como la heroína. El hachís cuando viene de Marruecos es mejor o peor. Pero no hay la adulteración en el hachís no tiene mucho sentido. Bueno, pues nosotros nos posicionamos hace 10 años frontalmente en contra de cualquier tipo de legalización, porque entendíamos que sanitariamente no era bueno. Y porque ya teníamos los datos de que los consumidores de cannabis estaban teniendo problemas de salud mental, los duales, porque hay problemas de enfermedades de pulmón con la Sociedad Inglesa del Pulmón, que dicen que la calada del hachís es mucho más profunda y afecta muchísimo más, y porque sanitariamente. Afortunadamente después empezaron a salir mucha gente, los psiquiatras de Barcelona, la unidad complutense y todo el mundo. Pero en aquel momento hubo quien nos dijo fascista, retrógrado, que nosotros era... Bueno, nos dijeron de todo. Lo que pasa es que el tiempo da y quita razones. Y cuando uno está cargado de razones, lógicamente no te importa lo que te puedan decir, y al final lo que ocurre es que la sociedad da cuenta que el daño que está haciendo, y lógicamente que sobre eso tenemos que organizarnos, ser críticos e intentar cambiar este modelo social, porque este modelo social que tenemos no nos lo va a cambiar el alcalde, no nos lo van a cambiar los fiscales, no lo va a cambiar Jesús, ni yo solo, lo tenemos que cambiar entre todos. Y es una labor que tenemos que hacer todos, porque nuestras futuras generaciones vivan en un mundo mejor del que hemos vivido nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ya os quería dar un pequeño mensaje de cada uno, porque en concreto yo me ha gustado mucho lo que don Jesús Acosta ha dicho en relación con que todo tipo de drogas puede producir una crisis neurológica. Luego también me ha gustado mucho lo que ha dicho María González en referencia a toda la exposición, que sí, que se puede meter en prisión, que se puede hacer de todo, pero luego al final nos ha dado un mensaje de esperanza diciendo que existe la rehabilitación incluso en el Código Penal, incluso en prisión, que la Fiscalía está también precisamente está para la rehabilitación y reinserción, tanto del toxicómano como del propio delincuente. También me ha gustado mucho lo que ha dicho Sandra con respecto al hachís, que ha dicho que es el gran desconocido. Y bueno, de Paco, es que me ha gustado todo. De Paco lo que más me ha gustado es su claridad, para que veáis que no hay que tener miedo, que hay que decir las cosas claras, llanas y concisas. Eso es lo que me ha gustado de Paco. Todo. Bueno, vamos al turno de preguntas, a ver quién quería hacer alguna pregunta. A ver, aquí han hablado todos muy bien, pero en concreto no significa nada contra la droga. Le explico. El mayor problema de la juventud con la droga es el paro. El paro. Y nadie de los que estáis aquí ha abordado ese tema. Y le voy a decir una cosa. El paro se soluciona muy fácil. Le voy a contar un caso de un vecino. Son 4 componentes de la familia. Y 3
3 están trabajando en el ayuntamiento, 3, y el otro no trabaja porque está estudiando, que seguro cuando termine entrará en el ayuntamiento. El problema para solucionar que la juventud no se meta tanto en la droga es hacer que los puestos de trabajo del ayuntamiento y de las empresas sean rotatorios, que todos trabajen y todos paren, no que unos trabajen y otros no trabajen nunca. Ese es el problema mayor. Y si el señor alcalde quiere mirar cómo solucionar eso, que se fije en Nueva Jarilla, en el Coto de Bono, en Majarromaque, en Paterna de la Ribera, en Marinaleda. ¿Cómo crear empleo? Así como lo han creado esos señores. Esa es la manera. Puestos de trabajo rotatorios, no que son siempre los mismos parados y son siempre los mismos los que trabajan. Ese es el mayor problema, que no lo ha abordado ninguno de los señores que hay aquí. Han hablado mucho tiempo, pero no han solucionado nada, porque a los que tenemos familia, drogadictos, las estadísticas no nos sirven para nada. Nos sirven las soluciones, y no la habéis dado ninguno, ni la fiscal, ni la otra fiscal, ni el señor alcalde, ni este señor, ni usted, ni este señor. A mí que me interesan las estadísticas, a mí me interesa que solucionen el problema de mis hijos, que se da el caso de que yo tengo un amigo que el hijo le ha dicho que lleva 6 años parado y se va a suicidar porque no encuentra trabajo. Y es muy fácil crear puestos de trabajo. Trabajo rotatorio en los ayuntamientos y en las empresas. No que siempre sean los mismos los que trabajan y los mismos los que están parados. ¿Alguna otra pregunta? Mi nombre es Asunción, soy de San Lucas, soy una vicepresidenta de la asociación Mandrauna. Soy una madre con un hijo que está en prisión por más de que no tenía trabajo. Le han hecho una condena de 6 años por firmar un barco, 6 años. Y ahí lo tengo. Usted me dice a mí qué es lo que puedo hacer con mi hijo. Mi casa está al lado donde me pasa todos los días traficante. Y lo tengo los vecinos allá al lado de mi casa. Cuando ellos saltan por mi casa. La Guardia Civil por otro lado. Y mi casa es el paso de todo el plan de la droga. A ver, dime usted a mí qué es lo que puedo yo hacer. ¿Me pregunta a mí? Sí. ¿Qué puede hacer usted con su hijo? Sí, con mi hijo y con el vecindario que tengo delante de mi casa. A ver, el caso particular de su hijo, yo si no leo la sentencia no sé lo que ha hecho su hijo. No sé si la sentencia es firme, si está recurrida. Está recurrida y la han echado 6 años de... Pero a lo mejor han recurrido y a lo mejor... Nada, 6 años. Está cumpliendo. Entonces, si son 6 años, ¿tiene alguna agravante? O sea, 6 años porque... ¿Pertenece a una organización? Él estaba trabajando en los invernaderos y el barco apareció en Bonanza cargadito entero de droga. Mi hijo firmó y pues lo puso a nombre de él por recibir 1 millón de pesetas. ¿Cuánto tiempo lleva en prisión su hijo? Mi hijo 5 años. ¿Lleva ya? 5 años. ¿Saldrá ya? Pero no le dan el tercer grado. No le dan el tercer grado. Y esa reforma es lo que yo quería saber. Si, por el hachís, ¿no? Por el hachís. No se la rebaja, pero es que es rarísimo que lleve 5 años de 6. Nadie cumple 5 años de 6. Pues ahí está. Nadie cumple 5 años de 6, se lo aseguro. Ahí está, pues. Ahí con un abogado y todo y no le mueve la causa. Es muy extraño, Pues nada de extraño. Pues nada de extraño. Yo lo único que le puedo hacer es mirarle el asunto. El nombre yo lo miro y veo... Y bueno, ¿y el plan de trabajo para estas criaturas como se ven en San Lucas? Con droga, con alcohol, ¿cómo se puede permitir? Le voy a contar una anécdota que no tiene ninguna gracia. El mes pasado, en noviembre, hubo aquí en México, un pueblo con un fallecido, ahí frente a mi casa. Efectivamente, luego se detuvo a Roquín por la colaboración ciudadana, que avisamos de que estaban por allí deambulando. A mí me decía la Guardia Civil al día siguiente que yo seguía de guardia en San Lucas, que
chicos, algunos, gran parte, no han ido al instituto y que estaban en la playa buscando. Pero están en casa buscando. Pero están en casa. Los hombres vengan uno, otro, a ver los paquetes, y yo voy a caminar por la playa y me encuentro los paquetes. De hecho, a dos iban en una moto, cogieron un par de 30 kilos también, los tengo en prisión, los he metido yo. Sí, he pedido yo prisión para ellos, porque es que es delito, señora, es delito. Es que en España no es legal. Pero hay que tener más seguridad, más guardias civiles o quien sea que guarde los puntos. No se trata, estaban diciendo, a ver, no medios, a ver, más medios que otra provincia, gracias. Bueno, a mí me parece que mientras haya alguien que consuma algo, alguien se lo va a vender, le den la vuelta que le den. Lo que nosotros tenemos, mi modo de ver, lo que nosotros tenemos que lograr es actuar sobre el consumidor. Claro, si el anterior fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz aparece diciendo en la prensa que se legalice el hachís, por mucho que yo le llame idiota, en la prensa y lo pongo a la cárcel, pero la prensa la lee la gente. Mientras seamos tolerantes en el idioma coloquial, mientras socialmente no esté mal visto, mientras hay otra forma de financiación, que es el que yo doy tanto, usted da tanto, el otro da tanto. A mí ha venido un paciente a hacerme un regalo. Antes la gente iba al médico con un pollo cogido por las patas. A mí, mire usted, don Jesús, usted me da 1 millón de pesetas y yo le devuelvo 1,5 millones el mes que viene. Eso es textual. No puedo, obviamente, por razones de todos conocidos, decir quién, pero eso me han hecho. Y luego yo quería preguntarle a la fiscal jefe, a la fiscal antidroga. El artículo 368 del Código Penal, que yo me parece que sé más o menos leer y escribir, dice que los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas. Y sin embargo, uno hace una denuncia, yo, Jesús Acosta, al juzgado en Jerez de la Frontera, de una tienda que se llama Doctor Mogollo, puede ser, Doctor Mogollo, donde se promueve el cultivo del hachís, donde se vende semilla de hachís, y me dicen que no, que eso no va contra el artículo 368. O esto está escrito en un idioma que yo no entiendo bien, o yo no sé leer bien leer y escribir, o alguien está haciendo mal su trabajo. Claro. Eso como lo de las plantas de marihuana. Yo no he visto más plantas de marihuana en mi vida. Será que llevo poco tiempo, llevo 1 año en antidroga. Bueno, pero ¿es o no es delito el que alguien venda en una tienda plantas de hachís y semillas de hachís? No es delito. O de otro modo promuevan. No, es totalmente legal la venta de las semillas. O de otro modo promuevan. Favorezcan o faciliten el consumo ilegal. Vamos a ver, yo te voy a poner un ejemplo. No me pongas ejemplos. No, sí, pero vamos a ver, el artículo dirá lo que tú quieras. Nosotros denunciamos en el campo de Gibraltar a una tienda que promovía el consumo de coca, que ponían las camisetas, tómate 1 gramo de coca y vive la vida loca. Y nosotros decíamos que era apología del consumo de esa sustancia. No. Y dijo el juez... Pero eso es porque el juez que no. Dice, pero no que sí. No es lo que yo entiendo. Yo al menos no lo entiendo. Que dijo que no. ¿Alguna otra pregunta más? Hay que ver, estamos muy tensos, ¿no? Hay que descansar un poco. A ver, Daniel, venga. Daniel. ¿La enfermedad de la adicción tiene cura conocida? ¿Perdón? La enfermedad de la adicción, que si se cura. Por supuesto que sí. Por supuesto. Se puede parar, ¿no? No, se puede curar. Es decir, bueno, hay quien mantiene que la adicción es una enfermedad incurable. Y yo he sido fumador y dejé de fumar hace 30 años. Yo soy un fumador que no fumo. Bueno, de acuerdo. Y eso es válido. Pero curación en el sentido que entendemos en medicina, que es que el sujeto no recaiga en la sintomatología, por supuesto que sí. Yo estoy curado del tabaquismo, yo no fumo hace 30 años. Desde otro punto de vista podría considerarse que no, pero bueno, lo que entiendo por curación o socialmente es curación, por supuesto que sí. Y ahí está Paco, que conoce muy bien ¿cómo se llama? El Montenegral,
Y bueno, hay que quitarse el sombrero al que lo lleve, porque de allí sale muchísima gente curada, rehabilitado, haciendo una vida social aceptable. O sea que por supuesto que se cura. Además, esta pregunta yo creo que la podía contestar aquí nuestro amigo Luis Bononato, ¿no? El director de Cari. Claro que podría decir mucho sobre eso. Pero si usted dice que te hace daño o que te hace negro, ¿te vuelve a el cerebro al tiempo cuando tú dejas de fumar? Bueno, eso ya es otro cantar. Quiere decir, la lesión orgánica cerebral producida por los tóxicos, eso es irreversible. Lo que pasa es que el cerebro tiene capacidad para... Usted imagínese un cerebro 100% que fuera de un ingeniero de telecomunicaciones. Quítele el 20% y es un perito de telecomunicaciones. Quítele el otro 20% y... Le va disminuyendo de categoría. Más o menos. Uno no utiliza, por así decirlo, usted no está utilizando su cerebro al 100%. Si le quitamos el 10%, ni se nota, no se entera. Pues eso mismo le pasa al adicto, al que fuere, que se le destruye una parte y esa parte no se nota. Se rehabilita, bueno, y es un sujeto normal. Por supuesto que todos tenemos secuelas y estigmas de toda nuestra biografía. Del sarampión con complicaciones que tuvo cuando niña, o de la bofetada que le daba yo que sé quién. Bueno, a mí me ha parecido bastante positiva toda la ponencia y muy interesante, independientemente de que yo pertenezco a un colectivo y, perdona por el tengo de garganta un poquito fastidiada, el médico me mirará después. Yo pertenezco a un colectivo de prevención de drogas de Chiclana y constantemente pues estamos en un congreso nosotros y ya estoy acostumbrado a escucharlo, tanto a ellos como a otra serie de ponencias en el lugar que vayan. Lo que más me duele de todo lo que está ocurriendo, independientemente de que haya un paro, es el paro de todos nosotros, que nadie puede tener la bandera ni culpar a nadie. Es una cosa, hay paro, es verdad, pero este paro tenemos que sacar nosotros con todos los hombros. Lo que no podemos permitir es que con el tema del tráfico de drogas muchos chavales de 16, de 15, de 18 y 19 están en prisión porque lo están engañando los grandes narcotráficos. Y tenemos en San Lucas, estoy en Chirrión, pero en San Lucas hay varios narcoabogados que los mismos jueces a ellos no le hacen caso y le sacan las IE a las familias. Le piden 1 millón de pesetas, pero en 2 meses. Esas criaturas. Y ahí deberíamos de estudiar mucho, porque hay chavales que por 2.000 euros, como dijo la compañera fiscal, por una mierda de 600 euros, con el perdón de la palabra, arruina una familia. Y no echas el paro, no. Y usted, tráfico ha habido desde los años 80, como ha dicho él. Y hemos llevado una vida muy buena a todo el mundo. A mi hijo le pagaron 1 millón de pesetas y yo a la abogada le he pagado 2 millones y medio. Y yo no la puedo, señora, yo no puedo defenderla porque lo engañaron y su hijo firmó. Pero el problema es donde yo voy. Porque yo estoy en Chiclana y hace se ha intervenido y he sido policía nacional durante muchos años. Y he nacido en la cárcel donde esa mujer la conoce, en Jadú. Es cierto, ahí ha nacido. Y conozco muy bien lo que es el tema de la droga, conozco muy bien a los moros y conozco muy bien a todo el mundo de aquella zona. Y este es el gran problema que tenemos actualmente. Que tenemos muchos chavales de 14, 15, 18, 19 años entregados, metidos en la cárcel. Uno en tutela de menores y otro en prisión. Y ahí tenemos que luchar todos juntos, como dijo mi presidente, Paco Mena. Y es bueno que vengamos aquí a San Lucas y abriguemos a este colectivo que ha resucitado, porque aquí no había nada. Aquí había mucho tráfico y hemos tenido que denunciar desde Cádiz y desde el campo de Gibraltar. Muchísimas gracias. La última reforma del Código Penal nuestra se dan muchas connotaciones para aquel que delinque en el tráfico de drogas o cualquier otro tema
y que es drogodependiente para tener muchas soluciones, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces cuando ocurre este tipo de situaciones no se sabe dónde acudir, se busca un abogado, como tú bien te dices, que por venir nada más te va a cobrar 1 millón de pesetas y te va a decir luego que para comprar a fiscal darle, porque vamos a ver, que lo conocemos, dame 2 millones de pesetas que tengo que comprar a fiscal, dame otros 2 millones de pesetas que voy a comprar al juez que te está ganando. La anterior reforma del Código Penal, y nos podrá mejor hablar la fiscal, tiene una amplia gama de acciones para que aquel que fruto del consumo de droga delinca, poder indulto, trabajo en beneficio de la comunidad, reducción de la condena, pero luego incluso dentro de prisión el famoso artículo 182 que existe en los contextos penitenciarios para cumplir condena en comunidades terapéuticas. Luis tiene que tener gente en Proyecto Hombre en Jerez de prisión, y nosotros tenemos. Vamos, nosotros tenemos ahora mismo en nuestra comunidad terapéutica un policía local que fruto de su adicción a las drogas comete un delito, y la sentencia que le impone el juez es no va a ir a prisión. Qué peor castigo ante entrada que salga limpio de drogas, y va a estar en la comunidad terapéutica y tutelado por nosotros hasta que cumpla todo el proceso. Y eso lo hacen los juzgados. Lo que pasa es muchas veces la ignorancia, la desesperación, y lógicamente cuando se coge un abogado que te cuentan de momento, esto te lo voy a sacar yo en 3 días, va a ser de dinero, y lo que hacen es enriquecerse. Tengo una pregunta. Yo lo que quería era insistir en que la actuación nuestra debe ser fundamentalmente sobre el consumidor, no sobre el traficante, sobre todo, que eso está muy bien y muy bonito, pero eso no tiene solución, a mi modo de ver. O sea, yo no le veo una solución fácil, sobre todo con la tolerancia y la historia, pero bueno, yo creo que hay que actuar sobre el consumidor. Entonces yo lo que hago es una propuesta pública a Mandrágora, de hacer un estudio piloto, que se puede hacer en Chipiona, aquí está el alcalde, un estudio piloto, por lo pronto hacer una estadística. Yo estoy haciendo una estadística personal, mía, un poco sui generis, con mis pacientes. Siempre que veo un paciente que tiene entre 14 y 18 años, siempre, pues como son menores de edad por definición, a la familia que viene con él le pregunto, me autoriza 1 minuto de una encuesta, y una encuesta a qué colegio va, cuántos alumnos en su clase, de cuántos él tiene la convicción seria y firme que son consumidores de hachís, si el colegio público o privado, no sé, es pavoroso comprobar que los colegios, en las aulas de los colegios, un 4, el mínimo 4, máximo 15, pero todos rondan por el 10%, son consumidores de hachís conocidos. En un colegio de Sanlúcar hice también un trabajo hace 1 año y medio a través de una amiga mía, de una encuesta sobre los profesores. ¿Sabía usted que la cocaína puede producir no sé qué? ¿Sabe usted el tiempo que dura el hachís en el cerebro humano? 2 horas, 4 horas, 6 horas, mes y medio. Es pavoroso que el 90% de los docentes de un colegio no tenían ni la más remota idea de por dónde andaban. ¿Pero de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 14 y 18 años. Es que eso. Entonces, podríamos hacer, yo lo que propongo es que si yo no tengo inconveniente, pues yo estoy, bueno, pues puedo hacerlo y me gusta el tema, por luchar contra la droga, hacer eso y ofrecernos voluntarios, los de Mandrágora o los de no sé cuánto, yo no tengo inconveniente en hacer charlas a los colegios, que ya no hacen. Lo que nos pasa en este tema, que ya lo he dicho al principio de la ponencia, que hemos ido, porque queremos empezar las cosas bien, hemos ido primero a hablar con el delegado de Educación de la provincia de Cádiz, para que nos dé permiso para poder entrar en los colegios ya con el beneplácito de Educación. Entonces, no tener que depender del director, que está muy bien y que además queremos que el director colabore con nosotros, pero primero que sea Educación la que vea que somos una asociación seria, que aquí lo que se pretende es complementar
y para nada, ni anular ni nada a los profesores, ni nada pues, y en principio parece ser que hay, aunque hay reticencia, ha habido un momento de reticencia, pero nos han aceptado, ellos no, vamos, estuve hablando con María Ángeles Vázquez, que es una encargada. Sería bonito coger un pueblo y nos dijo que a mediados de este mes, todo en ese solo pueblo. Nos dijo que a mediados de este mes nos vamos a inscribir entre Trebujena, Chipiona y Sanlúcar si nos dejan. Y luego, una vez que nos dejen, ya una vez que tengamos cita, horario y demás, pues ya llamaremos a Luis, que Luis ya ha estado. Luis Bononato ya nos ha dado una charla en el Viña Pastora en Sanlúcar, ya también espero que de Viña Pastora y los colegios de Chipiona también colaboren con nosotros. Pero claro, primero queríamos que educación nos diera el beneplácito. Y nosotros tenemos ya bastante experiencia en el campo de Gibraltar de programas de prevención. Por poner un ejemplo, este año en el campo de Gibraltar más de 20.000 niños han participado en los programas de prevención en los centros educativos. Porque además, lo que pasa es que yo discrepo con Jesús, que yo digo, la prevención es lo más importante, pero no puedo renunciar a denunciar a aquellos que se están enriqueciendo con la vida de los jóvenes, y que es todo compatible. Pero lógicamente la mejor forma de acabar con el tráfico de drogas es si no hubiera consumidores, ya se acababa el negocio. Lo que pasa es que eso hoy por hoy es una utopía, lamentablemente, pero las utopías están para cambiarlas, ¿no? Bien, pues como decía, nosotros la experiencia que tenemos de prevención en el campo Gibraltar, que este año te estoy diciendo 20.000 niños, y todos los años en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, porque hace unos años caímos en el error de pensar que había que hablar de prevención de drogas a partir de una edad, porque teníamos el miedo que decía, es que si le hablas muy pequeño, esto no, está demostrado científicamente que la mejor prevención que se puede hacer es a las edades contra más temprana mejor. Contra más temprana mejor. Pues no te refieres. No. ¿Qué va? Tú lo que pasa. No. El morbo en el chaval. Es que tú no le hablas a un niño, de 6, 8 años de la cocaína, no, es que ni le hablas de la heroína. Tú empiezas a hablarle a un niño de valores. Eso, pero es que eso es prevención, Miguel Ángel. No nos confundamos, no pensemos que prevención es llegar a un colegio y decirle a un niño cómo se nifa una raya de coca. La prevención se hace dependiendo de la edad, de una manera o de otra. Pero a nosotros en secundaria, la mejor prevención que hemos hecho en el colegio, en la que más aceptación ha tenido y la que más ha impactado a los niños, ha sido cuando hemos llevado a un adicto rehabilitado y ha contado su experiencia personal. Pero educación se muestra muy reticente. Pues los profesores, vamos a ver, los profesores. Porque yo creo que en principio ellos creen que que no saben cuál podría ser la reacción de ese drogadicto rehabilitado. Mira, ¿Qué tipo? Vamos a ver, pero espérate. A personas, pues como claro, aquí algunos que llevan 20 años rehabilitados. Miguel Ángel, cuando tú llevas un adicto rehabilitado de Proyecto Hombre, de Proyecto Hombre, o de Narcóticos Anónimos, que no es solamente he dejado las drogas, sino he trabajado unas escalas de valores importante en mi vida. Es decir, no estamos hablando, yo he tenido la suerte de dejar las drogas y la he dejado. No, además de dejar las drogas, han trabajado conmigo aspectos muy importantes a nivel personal. Y tanto de Proyecto Hombre como de Narcóticos Anónimos, que allí está también el que trabaja con Narcóticos Anónimos, cuando la gente de Narcóticos Anónimos de Proyecto Hombre va a un centro educativo y la droga tiene una imagen, que lo hablábamos no sé con quién en la puerta, hay una imagen de la droga. La gente ve a la droga el heroinómano, delgadito, que se le han caído los dientes, que se ha quedado un poquito así como pillado y tal. La realidad de la droga es otra. Y cuando tú le llevas a los niños a un colegio, a un chavea joven, de una buena posición social, de un buen nivel cultural, que sabe expresarse, que sabe hablar, y dice, yo soy un adicto, y comencé tomándome una cerveza a la puerta del colegio con 11 años, y he llegado y he perdido en mi vida esto, eso impacta
más que nada en la prevención. Pero que en educación son muy sensibles en eso. Pues a nosotros no lo permiten en el campo de Gibraltar. Pues habrá que intentar. A ver. Lo que pasa es que yo no le pido permiso a la delegada de educación, muchacho. Tú como eres guardia civil vas pidiendo permiso por todos lados. Yo voy y me voy al director del colegio y el director del colegio le digo: este es el programa, esto es lo que te voy a traer y tal. Y los profesores son los que me dicen: tráeme un adicto, que como un adicto, explicando cómo se sale del mundo de la droga y todo lo que ha perdido debido a su consumo de droga y su etapa y tal. Ahora, si te le va a la delegada de educación, te puedes ir esperando. ¿Qué le interesa incluso a los colegios? La violencia que en los colegios. Nosotros la experiencia que hemos tenido ¿Qué le interesa a nosotros este problema? Y nosotros estamos abiertos a que nos... Director. Y el director te lo acepta en su programación anual y ya está. Y lógicamente se lo tienes que presentar por escrito y tal. Además tenemos la idea de no actuar sobre los niños solamente, sino también sobre los padres, las fortunas de padres. La escuela de padres. Y ya una charla totalmente diferente. Y además... Efectivamente, no, ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. Escuela de abuelos, porque al final quien está educando a nuestros hijos son sus abuelos. Por lo tanto, a ellos somos los que tenemos que... La intención es mentalizar para que el día de mañana no venga aquí nadie a decir que el paro es el problema, y sino que ese chaval que hay aquí y 20 años después se dé cuenta de que si está en el paro pues tiene que trabajar y tiene que buscarse la vida. En mi pueblo no hay droga, y cuando hay mucho paro pues la gente se va al campo y se busca la vida como sea, y rebusca en la aceituna y rebusca donde sea, pero la droga no la toca porque están mentalizados, y ahí es donde radica el tema. Están mentalizados en que eso es ilegal, está prohibido y puedes ir a prisión. Pues Antonio, tú querías decir algo también. Yo, después de todo lo que habéis dicho aquí, ya, pues bueno. Yo tengo una pregunta más. Una cuestión solo de política criminal, vamos a hablar un poquito. No. Y por supuesto, evidentemente, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Olivo, y evidentemente con lo que dice Paco. Pero hay un tema que aquí se ha hecho referencia antes a él, que son el campo de Gibraltar, porque todo el mundo sabe, y evidentemente yo quiero que se erradica de... yo soy del tercer pueblo que ha nombrado antes Miguel Ángel, que no es ni San Lucas ni Chipión. El primer pueblo que hemos hecho la mesa. Entonces, hiciste tu referencia antes yo, evidentemente, yo no quiero que se erradique la droga de la comarca noroeste y que se vaya a los Huelva. Ya se está yendo a Huelva. Ahí estamos. Pero aquí, hace unos años, se habló de implantar el CIBE. Yo creo que fuera eso. Yo creo que a nivel de coste, no sé, los fiscales ya está. Pero va a tardar 10 años. ¿Y sabe por qué va a tardar 10 años? Porque aquí no había un colectivo dando todavía por todo lo que nosotros le estamos implantar. Esa es la diferencia. Cuando hay una presión social, la administración es más sensible. Vamos, ¿por qué? Pues yo le pongo un ejemplo. Yo mañana voy a ver a Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo voy a ver a mejor 5 minutos, nada más. 5 minutos. No creo que me dé tiempo a verlo más, porque va a inaugurar la obra de la comandancia de la Guardia Civil en el campo de Gibraltar. Por los 5 minutos que voy a tener de tiempo de verlo, les voy a decir: necesitamos esto y esto y esto y esto y aquello. Y la Policía Nacional, la comisaría de la policía, ahora se nos van 100 agentes y no se van a cubrir, y tenemos que cambiar eso, y vamos a hacer no sé qué. Y le voy a, si me da tiempo, a hablarle de aquí de San Lucas y de Barbate y tal. Eso es nuestro trabajo. Y eso lo hacen los colectivos sociales. Por eso nosotros nos tenemos que organizar y trabajar todo el ámbito, que dice Jesús, que es prioritario la prevención y el resto, el tratamiento con los drogodependientes, la reinserción de los drogodependientes, la incorporación social y laboral. Sacamos un chaval de la droga, le hace un esfuerzo enorme, y cuando lo sacamos de la droga le dice: a este queda en tu barrio con la gente que sigue vendiendo la misma droga y tú sabes dónde comprarla. Ahí tenemos que intervenir. Y por eso nosotros, por ejemplo, en el campo de Gibraltar tenemos talleres de empleo para los drogodependientes. Talleres de empleo, escuelas taller, casas de oficio, cursos de formación ocupacional. Y eso se hace cuando hay una estructura que es capaz de convencer, lógicamente, que esto es prioritario y que hay que hacerlo. Claro, en cuanto a la prevención, ¿no? Estaban hablando de informar a los alumnos, informar a los padres. Yo creo que es importante también
gracias. Podría dar un poquito más alto para que se entere. Yo hablo como estamos aquí en grupo. Venga, vale. Que hay desconocimiento en general entre la sociedad. Yo misma no pensaba que el hachís tuviera esa, ¿no? Y yo creo que es muy importante formar a los formadores de nuestros hijos, porque de repente a un profesor que dice bueno, que el hachís no tiene, ¿no? Y no lo que es, o sea, la facultad de la universidad de los maestros, que forman a los profesores que sean conscientes de que lo que hace la droga, porque muchas veces ni siquiera los maestros saben el alcance. Es algo mucho peor que eso. Yo he pasado por razones legales y éticas, hay cosas que no puedo decir. Pero no, porque yo veo a muchísimos maestros, muchísimos, que son muchísimos, que son consumidores. ¿Y ahora qué se hace? Pero si es que el problema radica ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir? No, eso es que no político. El presidente del gobierno, Felipe González, hace un mes abogó por aquello, abogó por la legalización del cannabis. No me extraña. De todas maneras, hombre, los profesores que consumen hachís son una minoría. Vamos a poner las cosas en su sitio. Sí, son una minoría. Pero en la prevención, nosotros descubrimos hace unos años que íbamos a los colegios a hacer prevención y el maestro utilizaba, a la hora que nosotros utilizábamos los niños, para utilizar patio a charlar. Y, espérate, uno va aprendiendo con el paso del tiempo. ¿Qué ocurre ahora? Que nosotros cuando vamos a un centro educativo para hacer prevención, el maestro es el primero que tiene que estar en el centro educativo y en la clase. Y el primero que conoce la experiencia del drogodependiente, del adicto, es el propio maestro. Y cuando el adicto le dice que él empezó con 11 años fumándose un canutito en la puerta de la casa y tal, y luego cuando llega un adicto, que también los tenemos nosotros, lamentablemente, con problemas de patología dual, lo que pasa es que están totalmente normalizados, porque realmente hay una serie de fármacos y tal, y te dice, oye, mire usted, y yo he desarrollado fruto del consumo del cannabis, que no, yo no me tomo nada más, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, una paranoia, un trastorno límite de la personalidad. Mire usted, y hago vida normal con mis recaídas, con mis crisis, pero ya está. Y lo único que hice fue fumarme unos porritos que no hacían daño. Mire usted, yo ni consumí heroína, ni cocaína, ni droga, ni síntesis, nada. Pero, o genéticamente tenía una predisposición que la genética es que es mucho. Lo que, ya está. Y le ha tocado a él. ¿Esto qué quiere decir? Que de 1000 chavales que fuman un porro, pues mire usted, pues le tocan a 10, pero si no se lo fuman, no le tocaría a ninguno. Y te lo digo de verdad, si un problema es un drogodependiente, lo peor que se puede uno encontrar en su casa es un enfermo mental. Cuando una madre va y te dice que lo va a denunciar a la Policía Nacional para que se lo lleven a la cárcel, porque tiene que dormir en su dormitorio con su puerta trancada y con un bate de béisbol debajo de la cama para defenderse de su hijo, con lo que se quiera un hijo. Eso es duro, duro, pero claro, alguien que ha perdido su juicio, como se dice, ha perdido juicio y él no entiende, y además intenta dañar precisamente a quien más quiere, que son a su padre y a su madre. Y ahora te llegan y las madres de la FEDU te dicen a la cárcel, dice, ¿y mi hijo qué va a hacer en la cárcel? Si mi hijo no tiene que estar en la cárcel. Por eso yo digo que lo que estaba diciendo, que un enfermo de la droga se puede salir, afortunadamente. Nosotros tenemos adictos que llevan como eso a costa 20 años sin consumir. De una forma mental se sale también, pero te deja un lastre, y si es importante como una esquizofrenia, que te va a dar. Llevamos muchísimos años trabajando. Yo concretamente soy de estos aficionados, como decía Acosta hace unos minutos, soy de estos aficionados que llevo 25 años tratando toxicómanos. Desde lo poquito que he podido aprender con mi propia experiencia, porque no, como tú bien dices, en la facultad no nos enseñaron a eso, pero son 25 años tratando toxicómanos. Entonces, desde mi poca experiencia, creo que realmente estamos empezando en el mundo de la droga. La prevención nos toca a todos y somos todos los que tenemos que intervenir. Desde la medicina, los que somos profesionales de la medicina, pues desde nuestra parcela, donde desgraciadamente poquito podemos hacer porque los conocimientos son mínimos y tú lo sabes mejor que nadie,
los conocimientos son mínimos, gente que esté capacitada para tratar toxicómanos, desgraciadamente no lo tenemos, se están haciendo programas de prevención de tabaco y demás en los centros de salud, pero con el tema de la droga pues prácticamente no se está haciendo nada, o mejor dicho, no se está haciendo nada. Entonces todos tenemos algo que decir, y yo creo que hoy, más que otra cosa, lo que sí podemos es felicitar a la asociación Mandrágora por haber tenido esta iniciativa de montar esta mesa redonda, que creo que nos sirve a todos para tener experiencia, para saber qué es lo que se está haciendo y dónde podemos incidir cada uno de los que estamos aquí presentes, que creo que todos tenemos algo que decir en el tema de la droga, y por supuesto decirle a Mandrágora que siga trabajando, animarlo a que siga en este camino donde todos tenemos algo que poner, un granito de arena. Entonces, eso únicamente. Bueno, pues mi hijo ha estado 2 años en un módulo de terapéutico, entonces empezó a salir. En la segunda vez, pues él fumó un porro, le hicieron una analítica y nada, le salía prueba positivo. Entonces, ¿qué hicieron ayer en la cárcel? Sacarlo del centro terapéutico, tirarlo a un patio. Si este niño está llevando 2 años de terapéutico, ¿por qué lo castiga así? En vez de ayudarle, ahí lo tengo tirado, y está mucho peor. En vez de estar ayudarle y decir, bueno, pues necesita más ayuda, o castigarlo de otra manera, darle la salida, pero no tirarlo a un patio y quitarle toda la asistencia. Eso pasa. Eso pasa en esa Y dice que la cárcel rehabilita. Pasan en todas. Mentira. Cuando tú aceptas ir a un módulo terapéutico, si consumes, además no sabes que es expulsión del módulo terapéutico, y ahora te tienes que volver a ganar el poder volver al módulo terapéutico, lamentablemente. Aquí lleva 1 año esperando, así no lo castigan, ¿no? Tirándolo a la calle, ¿no? Bueno, vamos a terminar, vamos a dejar darle la palabra a don Manuel García, el alcalde, y vamos a darle un regalo a los ponentes y ya nos vamos, ¿vale? Bueno, yo simplemente quería darle las gracias a todos por vuestra atención, por vuestro compromiso, como decíamos al principio de la sesión, y desde luego creo que lo que decía al principio, que esto es un hito histórico para la Chipiona, creo que ha sido de un nivel altísimo. Hay que sentirse tremendamente satisfecho de ver esa visión multidisciplinar, enfocado desde lo que es esa visión del Ministerio Fiscal o desde la neurología, pasando por la fortaleza del asociacionismo, y creo que palabras claves que aquí se han dicho que tenemos que llevarnos hoy todos, ¿no? En un momento, incluso uno de los que habéis hecho preguntas, os habéis quedado asombrados por la palabra ignorancia a la que aludía el doctor, y que ciertamente yo creo que todos, hay muchos ignorantes. Yo antes era jefe de servicio en ordenación educativa, precisamente trabajábamos con estos temas, y lo hemos trabajado desde el tema transversal, pero siempre desde la ignorancia. O sea, hay muchos profesionales en materia educativa que no tienen ni idea de que el hachís, por ejemplo, esté creando la patología que acaban de enumerar, y por supuesto yo soy el primero que siempre he creído lo que decía, pero muchos compañeros míos decían que no, y por tanto me alegra enormemente saber con fortaleza y con seguridad y con rigor científico que eso es así, ¿no? O la vocación, creo que otra palabra clave que ha surgido aquí en todo el debate, la vocación, que está claramente demostrada. Qué orgullo saber en las manos en las que estamos desde el punto de vista jurídico. O sea, una fiscalía, unos responsables en materia fiscal que tengan esa sensibilidad para a las 9 de la noche estar aquí, trabajando, preocupándose, sensibilizándose, atendiendo a cada uno de nosotros. Creo que eso dice mucho en favor de esa vocación que hoy están demostrando los responsables que en materia jurídica tienen que estar apoyando y defendiendo que de una vez por todas erradiquemos ese mal, ¿no? Y desde luego una palabra que es por la que yo siempre he defendido, y creo que es la clave, que es la clave de la prevención, en definitiva, que es la educación en valores. Ahí sí que tenemos un trabajo todos, tenemos que mostrar por nuestro ejemplo que las cosas son de otra manera, y ese es el camino, tenemos que educar en valores. Muchísimas gracias por la atención. Ahora Pacomena va a entregar